en el 102.9 FM, Radio Torah. We've got a beautiful group, a good friend of mine, Brian Slater, with Abundant Bread of Salvation. Over here in the corner, he brought with him 35 Holocaust survivors from the Association of Ghetto Holocaust Survivors. Can we stand up over here in the corner? Thank you, guys. Les voy a dar audio ya, Thank you so much for being here tonight. An honor to be here with you guys. Comunícate con nosotros al 656-746-8290. 746-8290. Mándanos un WhatsApp y pide el tema musical que más te agrade. O déjanos un comentario, que estamos para servirte. Queremos saber más de ti en el 102.9 FM, Radio Torah. Shalom, shalom, amados hermanos. Son las 8 de la mañana. Así como lo habíamos planeado, como les había comentado hace como a las 6 de la tarde más o menos. Estamos ya aquí listos para iniciar este hermoso tema que es acerca de Shavuot. Tenemos aquí a 3 grandes invitados. 3 grandes, uno de ellos que sinceramente se lo he dicho personalmente, que me demostró verdaderamente lo que es ser un pastor, lo que es ser un roe, lo que verdaderamente es darle el amor a la congregación, lo que es dar la vida por la congregación. Ese lo he dicho. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué les parece si iniciamos con la presentación de todos y cada uno de ellos? Entonces, primeramente, a quien les mencionaba, ustedes ya lo conocen, está los lunes aquí. Normalmente él es la persona a la cual les he dicho a ustedes que me ha demostrado lo que es dar la vida por la congregación. Esa vez que nos perdimos, no sé si te acuerdas, Manuel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Toda una aventura. Para los que no sepan la aventura, vamos a hacer un programa especial platicando. Le vamos a invitar a Dani Caraita. Vamos a invitarlo para que platique la aventura. Nos perdimos y fuimos a hacer una tevilá y Besrat Hashem, cuando fuimos, les digo, vámonos a explorar, vámonos a conocer. Y un hermano, Daniel, que es Caraita, y Luis, pues me siguieron el juego. Vámonos, y que nos perdemos. Nos perdemos, pero buena que nos perdemos, y nos perdimos como 6 horas, ¿verdad? 5 horas, y que cuando regresamos aquí a Juárez nos dimos cuenta que era zona de jaguares. No, una cosa tremenda, pero gracias al Eterno nos recuperamos. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Emanuel Moré, maestro de la comunidad Bene Abraham, hijos de Abraham en Ciudad Juárez, y es un gusto, un placer. Hoy estoy rodeado de unos buenos amigos, una persona, Jesús, que lo acabamos de conocer. Es un placer conocerte, y estoy contento de estar con ustedes, y vamos a hablar hoy lo más detallado que podamos sobre Shavuot. Exactamente. Entonces vamos a presentar al otro. Este hermano se llama Jesús, viene directamente desde Joshiana Central, de allá de Condavid Acevedo. Bendiciones, hermano. Bendiciones, shalom. 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 Y ¿Sabes qué? A mí me oigo alto, él lo oigo alto, pero a ti te escucho como bajito. No sé si este es mi audio o no sé qué sea. Sí, es correcto. Estoy no estaba hasta el tope. Ya te oigo mejor. Ahora sí, ya no estaba hasta el tope, disculpen. El siguiente invitado ya ha estado aquí 2 veces con nosotros, si no me equivoco, 2 veces con nosotros. Israel Moré, de la congregación Mantos de Gloria. Adelante, mi hermano. Shalom, ¿cómo estamos? Espero que todos los que nos estén escuchando estén totalmente llenos de paz, de bendiciones del Eterno. Y pues es un gusto más estar aquí en este lugar, y pues qué mejor que rodeado con mis amigos, con mis hermanos. También tengo la dicha de conocer hoy a mi hermano Jesús. Y basta 20 minutos, 15 minutos para saber que es parte es alguien que queremos de amistad, alguien que queremos cercas, y me llena de gozo el poder estar con ustedes en este día. Gloria a Dios. Y para todos los que nos escuchan, es un verdadero placer para mí el mencionarles que es la primera transmisión en Facebook que tenemos, por si nos quieren ver, literalmente pueden conocer a los 4 que estamos aquí.
Aquí estamos ya listos y pendientes. ¿Estamos en YouTube? ¿Estamos en YouTube? En YouTube no me dejaron hasta mañana. Okay. En Facebook sí ya vamos a poder transmitir. Ya vas a poder transmitir, Manuel, todas tus enseñanzas. Entonces podemos descargar y mandar a YouTube. Exactamente. Okay. Exactamente, pero ya el próximo estudio que nos echemos algo así, como el de ahorita, ya vamos a estar en las dos plataformas, gracias a Dios. Hay que hacer esta mesa redonda, hay que ser, bueno, sí. Semi-redonda. Vamos a hacer esta mesa redonda más seguido para hablar de esos temas, que es muy interesante. Exactamente. Entonces, el tema de hoy, si gustas empezar, mi hermano, Manuel. Okidoki, bueno, vamos a hablar hoy, ¿sí me oigo bien? ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar hoy sobre Shavuot. Es una de las Shalosh Regalim, una de las 3 fiestas principales o de peregrinación. Shalosh es 3 y Regalim viene la palabra regel, que es pie. Entonces son de las fiestas o de las 3 fiestas que se tenía que caminar. Entonces, es muy interesante que ahorita vamos a hablar muchas cosas sobre Shavuot, pero quisiera empezar con esto. Esta festividad que viene de Shavuot, que traducida podría ser semanas, ahorita vemos otros ejemplos, pero pasa algo bien interesante, que de las 3 fiestas de peregrinación, que era Pesach, Shavuot y Sukkot, Pesach, cuando viene Pesach, nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos? ¿Saben qué hacemos? Sacamos el hametz, vamos preparando, en algunas comunidades incluso cambian de trastes, etcétera, etcétera. Cada quien su hagim, su tradición de lo que haga en la comunidad. Y tenemos diferentes tradiciones para cuando llega Pesach. Nos preparamos, hay una comida, una seudá, etcétera, etcétera, un seder, ¿no? Y cuando llega Sukkot, igual, tiempo atrás, hacemos una azúcar, nos preparamos, el lulav, el etrog, todo lo que es las arbat amimim, todo lo preparamos con tiempo. Pero, ¿qué nos exige la Torah en Shavuot? ¿Qué nos dice la Torah sobre prepararnos como Sukkot y como Pesach? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Sí. Bueno, primeramente, si me permiten, conforme a las leyes de la Torá, recordamos de que al pueblo se le pidió, a los hombres específicamente, no tener relaciones sexuales con sus esposas. Entonces, una de las cuales, misbot, que podemos toparnos en la Torá, es una limpieza ritual. Ok. Ok, que en sí, pues eso viene dentro de todas las festividades, ¿no? Eso se pide, esas le llamamos en hebreo alajot, o esas leyes, que son 39, se derivan de Shabbat. O sea, todas las prohibiciones que utilizamos en Shabbat son prohibiciones que jalamos hacia lo que llamamos Yom Tov, que es día festivo, como Pesach, Sukkot y Shavuot. Entonces, entra dentro de esa categoría de la purificación sexual. Pero aparte de eso, lo que yo trato de llegar es que no nos pide Shavuot una preparación previa. O sea, no tenemos que hacer zucca, no tenemos que preparar hierbas, no tenemos que sacar hametz, no tenemos que preparar exactamente algo. No nos pide exactamente la Torah qué es lo que tenemos que hacer en esa festividad. Ahora, ahorita vamos a hablar de algunas tradiciones, por ejemplo, quedarse toda la noche, que es una tradición quedarse toda la noche despierto, una tradición súper moderna de hace 4 siglos, pero es interesante que ahorita vamos a ampliarlo con Israel, con mi hermano Jesús, cómo es que Shavuot no te exige nada. Y vamos a hablar también qué es el Omer. Vamos a ver qué es la cuenta del Omer, qué es el Omer, desde dónde empieza el Omer, porque hay dos controversias, ¿no? Cuando en el texto dice después del Shabbat, hay una controversia súper enorme, ¿no? ¿A qué Shabbat se refiere? Sí, de ahí es de donde se derivan los dos calendarios, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy interesante. Vamos a tratarlo ahorita también, ese tema, que sería muy interesante. Pregunta antes de que continuemos, ¿sí seguimos todos el mismo calendario o estamos mitad y mitad o no sé? ¿Cuál Shabbat? No sé si quieran empezar a decir cuál Shabbat creen ustedes que signifique. Jesús. La fiesta de Pesach. La fiesta de Pesach. Okay. Sí. Exacto. Como el programa, yo difiero. No, es correcto. Yo miren, hay dos posturas, vamos a hablar un poquito de ella ahorita para que Israel nos amplíe un poquito la idea. Hay dos posturas. La primera postura es que se debe celebrar Bikurim, o los primeros frutos,
se debe de celebrar después del 15, porque la festividad es de la tarde del 14 a la tarde del 15, y después del 15 se tiene que festejar primicias, ¿no? O los primeros frutos. Eso, y de ahí empieza la cuenta del Homer, obviamente, ¿verdad? Eso es la tradición farisea, la tradición que ganó, de ahí vienen los rabinos, esa es la tradición farisea. Pero la tradición saducea, que después se va a convertir en los caraítas, la tradición saducea decía todo lo contrario, que no, que ahí no se refiere Shabbat como Pesach, sino al Shabbat semanal, Entonces, si Pesach te cae el lunes, tú tenías que esperarte 4 o 5 días hasta que llegara Shabbat, y entonces el domingo ya sería primeros frutos, ¿sí? Ya sería primeros frutos. ¿Esa enseñanza es de la escuela de Hillel o de Shammai? No, de ninguno de los dos. Hillel y Shammai son sumamente fariseos. Esos llevan el calendario de Hillel II del siglo II. Ellos llevan ese calendario. Entonces no llevan otro calendario. Quien lleva el calendario de esta manera son los saduceos. Los saduceos son los que llevan el calendario del libro de Enoch, en cierta manera el libro de Enoch, y ahí es donde llevan la idea de que el Shabbat se refiere al semanal, no al de Pesach, ¿sí? Que los saduceos vienen siendo otro grupo religioso del tiempo de Yeshua, por así decirlo, ¿no? Claro. Que son los fariseos, esenios, saduceos. Tal vez entraron los celotes. Entonces, celotes, no vamos a darles hambre con la palabra, ¿verdad? Pensando que los celotes. Y como decía nuestro hermano Manuel, para entender la palabra otra vez, pues cada grupo tenía su propia forma de llevar a cabo las festividades. Claro, y es interesante, esto qué bueno que lo planteó Luis desde el principio. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Sí me oigo bien? Sí, perfecto. Gracias. Es interesante plantearlo porque las dos escuelas, tanto farisea como saducea, posteaban esto. Entonces, los saduceos les llegaba primeros frutos siempre en domingo, y 50 días después les caía siempre en lunes. Eso siempre va a pasar en el calendario saduceo. Y ese calendario saduceo en el siglo VII lo va a tomar un movimiento judío ortodoxo que posteriormente va a ser el caraíta. Y se va a quedar con ese calendario que hasta hoy en día, que son más literales, no utilizan la tradición judía, van a utilizar ese calendario. Pero todo el movimiento, el 95% del movimiento fariseico que viene de los fariseos, que son los rabinos, los Tanaim, los Evinim, todos ellos que van a escribir la Mishnah, el Talmud y todo eso, van a quedarse con el calendario de que Shabbat, y es el calendario que un servidor también lleva, el Shabbat que es Pesach. ¿Algo que desea agregar, no? No, solamente que bueno, nosotros en la semana pensamos qué es lo que se debe guardar o qué debemos de hacer en Shabbat. Y estábamos pensando que lo que tenemos que cambiar somos nosotros como personas. O sea, y vamos a recibir una instrucción, no puedo decirle, una instrucción, y tenemos que estar limpios y recibirla. Entonces tenemos que sacar todo lo que es espiritualmente y nuestro tipo de comportamiento hacia los demás, sacar todo lo malo para poder recibir algo que se nos está entregando. Así es. Hay un maestro muy conocido, imagino que lo han escuchado la mayoría, Mario Sabán. Y Mario Sabán, él sugiere en los días del hombre, justamente lo que decía nuestro hermano Jesús, trabajar con el interior y saber demostrar esa emanación que es tan grande el amor para con nuestros prójimos. Y a final de cuentas, el recibir Shavuot, recibir la instrucción con un odre viejo, que es un odre viejo, podríamos llamarlo así, lo que se conoce como el viejo hombre, lo que se conoce como la inclinación al mal, al final de cuentas te va a traer un bloqueo a agarrar algo tan maravilloso que es la instrucción del Eterno. Entonces, para que la instrucción del Eterno venga a nosotros, necesitamos nosotros tener la capacidad de dejar ir de nuestra vida lo que nos estorba y le es oposición a la palabra del Eterno. Hablaba un poco de esto el fin de semana. Y hay un dato muy interesante, que el monte Sinaí no era el monte más alto de la región. Entonces, no era el monte más alto, era uno de los más pequeños en la llanura. Se menciona que hay picos más altos que el monte Sinaí. Pero esto también nos enseña el Zohar sugiere, o la Cábala, digámoslo así, sugiere que los montes representan los pensamientos arraigados que tenemos en nuestra conciencia. Y un pensamiento que se crece
o que se siente altivo, no es apto para recibir la Torah. Y el monte Sinaí representa ese lugar que era más bajo, no era tan grande en comparación a los demás montes, pero lo que necesitamos nosotros tener una idea humilde, tener la capacidad de menguar en nuestro propio pensamiento o doctrina que hayamos adoptado a lo largo del tiempo, para nosotros poder adoptar la ideología central del Evangelio del Padre, que viene siendo su instrucción. No sé si me di a entender el punto. Sí, claro, no, Sí, totalmente, sí. Totalmente. Y fíjense que es bien interesante porque a ese monte tiene dos nombres. ¿Has escuchado que tiene dos nombres ese monte? El monte Sinai y el monte... el monte, ay, está, a mí se me olvidó. El monte Oreb. El monte Oreb. Oh, cierto, cierto. Y fíjense que es bien interesante porque estos dos nombres, el primero no tiene mucho, ¿cómo le podemos llamar? Algo es muy espiritual, es muy sencillo porque Sinai viene de la palabra Sne. ¿Se acuerdan de la zarza que está ardiendo? Así es. Esa zarza en hebreo se llama Sne. Y como ese monte está lleno de Sne, se llama Ar Sinai, o sea, monte del Sne, monte del Sinai, monte del Sne, porque hay mucha hierba de ese tipo. Sí, como el monte de los olivos, hay mucho olivo, ¿sí? Pero es bien interesante que el otro nombre, Oreb viene de la palabra Harav, que significa espada. Y como dice el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que rompe hasta lo más dentro de las coyunturas. Entonces es muy interesante que la Torah haya sido entregada en un lugar donde se le llama espada. Amén. Preguntas, Luis. ¿Qué opinan ustedes o cómo ven ustedes acerca de que Shavuot sea la ketubá del pueblo, más bien de Dios con el pueblo? Porque no sé si ustedes se habían fijado, normalmente el cristianismo lo que menciona es de que todo el pueblo pecó. Con el becerro todo el pueblo pecó, no quedó ni uno que no se haya arrodillado. Ahora, ¿es verdad o es mentira? ¿Qué opinan? No. O sea, sabemos que no fue lo suficiente, porque eran demasiados, era una multitud, y no eran ni la cuarta parte que habíamos comentado. Exactamente. Sí. De hecho sí, y de hecho si seguimos lo que es la cronología de la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, recordamos de que el pueblo no vino solo, o sea, literalmente hubo personas extranjeras, si se le puede llamar así, que salieron junto con el pueblo. Entonces, literalmente dice la Biblia que los que murieron, los que se arrodillaron frente al becerro de oro, fueron 3,000 personas nomás. Nomás 3,000 personas, y no salieron 3,000 personas dentro de ¿cómo se llama? De Egipto. No salieron 3,000 personas. Entonces, yo creo que ese es uno de los mitos que debemos de dejar atrás. No sé si me sigan, por la cuestión de que si nos vamos conforme a lo que dice el cristianismo, Israel ya no, ahora la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Es uno de los principales temas que dicen ellos. Ya ves, mira, pecó, ahí lo desechó. Y de hecho, si seguimos en Oseas, cuando se le da la carta de divorcio a la casa de Israel, ya ves, ahora por eso es la iglesia. El pueblo dejó de asistir. Dejó de estar delante de la presencia del Eterno en pureza y espiritualidad, ¿me explico? Sí, pero fíjate que Hay pasa. disculpa. Hay una promesa, ¿no? Exactamente. Ahí está la promesa que dices, que si te arrepientes y de donde estés, te voy a regresar y te voy a aceptar de nuevo. Entonces estoy parafraseando. Y es una promesa que está en Deuteronomio, o sea, en Devarim. Exactamente. Y de hecho, no sé si lo han notado, pero a mí en lo personal les digo, sí me gusta orar volteando hacia donde estaría en dado caso el templo, que si no me equivoco es el oriente, que creo que está para allá. Yo estando medio norteado. Pero si se fijan cuando más o menos por donde sale el sol. Por allá andaba más o menos. Por allá. Pero si se fijan, cuando Salomón, digámoslo, inaugura el templo que construye, hace una oración muy bonita, no sé si lo han notado.
que precisamente es algo de lo que comentaba el hermano Jesús, que precisamente es, si mi pueblo se arrodillare, si pecare, si se arrodillare, se arrepintiere, hiciere, da un chorro de cosas, y si hiciere esto, pero se arrepiente, y si hiciere este otro, y se arrepiente. Es básicamente lo que hicimos nosotros, nos arrepentimos. Y es precisamente donde entramos a lo que viene siendo, yo sé que a lo mejor Emanuel ahí va a entrar un poco en controversia, pero lo que viene siendo la ketubá de nuestro Dios es, se fortalece con Yeshua. Yeshua es el... No, es que traigo muchas ideas en la cabeza, disculpen. Cuando hay una ley en la Torah que literalmente dice de que para que la esposa se vuelva a casar, ¿qué tiene que suceder? Tiene que morir el marido. Exactamente. Entonces, si seguimos la cronología de la Torah y seguimos la cronología de lo que viene siendo el pueblo de Israel, sabemos, obviamente, ya conocemos esta historia todos nosotros, el pueblo se dividió en dos, la casa del sur, la casa del norte, etcétera, etcétera. La casa de Israel se pierde, se va entre las naciones. Pero yo sé que aquí es a lo mejor donde entraría Manuel y levantaría la mano, a lo mejor no lo se va, probablemente ahí difiero, pero bueno, no lo se va a lo mejor y me estoy equivocando. Ahí sirve de que das ahí tu comentario, ¿va? Acerca de esto, a ver qué opinas. Lo que vino a ser Yeshua, no como Dios Padre, porque al menos yo no considero que Yeshua sea el Dios eterno, sino la imagen del Dios invisible, ¿me explico? Entonces, lo que vino a hacer él es precisamente morir para que la esposa, que es la casa de Israel, se pudiera volver a casar. Porque no sé si ubican, creo que está en Jeremías, sinceramente no recuerdo, hay un versículo en la Biblia, en los profetas, que dice que con la casa de Judá va a tener un trato especial. Pero ¿por qué trato especial? O sea, no sé si han notado que normalmente cuando el cristiano lee este versículo, ¿por qué los va a tratar especialmente? Bueno, ahorita uno de los tres, no recuerdo quién fue, creo que fue Israel el que comentó, fueron los que se quedaron con la Torá. O sea, ¿por qué los va a tratar especialmente? Pues porque ellos no quebrantaron el pacto. El pacto de la que tú vas con el Padre Celestial es básicamente, yo soy tu Dios, tú me obedeces y yo te voy a sustentar. O sea, literalmente hay un pacto donde las dos partes tienen que hacer algo. Pero la casa de Israel se perdió entre las naciones, entonces el esposo tiene que morir para que la esposa se pueda volver a casar con el padre. Sí. Quisiera regresarme un poquitito, rebobinar un poquitito, cuando hablabas de que el becerro de oro, pecaron todos y que el becerro de oro trajo maldición de Israel porque Israel pecó. Y fíjate que ahí pasa algo bien interesante. Cuando nosotros vemos las festividades que tenemos en la Torah, en Levítico 23, y hablamos de las festividades, vemos que cada una de las festividades tiene un suceso. Por ejemplo, Pesaj es la salida, ¿no?, de Mizraim. Salimos de Mizraim y todo muy bien, Baruch Hashem. Luego también vemos que Shavuot es Matan Torah, la entrega de la Torah. Vemos que cada una de las festividades tiene una fecha y un porqué. Pero cuando pasó el becerro de oro, nació una festividad. No sé si ustedes han escuchado esto, pero cuando nació el becerro de oro, nació una festividad. ¿Cuál festividad nació? Yom HaKippurim. Yom Kippur nace a raíz del pecado del becerro de oro. Porque si ustedes analizan el becerro de oro, no tiene el por qué nace un día del perdón. Todo tiene un porqué en la Torah. Toda festividad. Shabbat por los 7 días de la creación, Pesach por la salida de Mizraim, Sukkot porque visitamos en cabaña, etc. Pero Yom Kippur no te dice por qué. Pero precisamente el contexto te dice por qué. Porque después del becerro de oro va a llegar Yom Kippur. Porque Yom Kippur es el perdón hacia Israel para que retorne de la idolatría y regrese a un perdón y pueda recordarlo año tras año que falló y que fue perdonado. Exactamente. Sí. Exactamente. Y hay una situación ahorita que mencionabas eso. Moisés bajó con las primeras tablas, ¿cierto? O sea, sí, siguiendo la cronología, bajó con las primeras tablas. Tardó 40 días, si no me equivoco, es el número exacto, ¿va? Tardó 40 días en que el Padre Eterno, nuestro Abacadosh, le diera las tablas de piedra. Y cuando pasa precisamente eso, las rompe, ¿cierto? Sí. Y vuelve a subir otros 40 días. Entonces, la ley literalmente es dada
en unos cuantos días, que vamos a estar ya en Shavuot, pero cuando vuelve a subir, ¿en qué día más o menos caería? ¿Como por agosto, por ahí más o menos? No, ahí les va la cuenta, Sí, no, eso, si porque yo sé cuenta, que tú sí tienes... ¿Alguien quiere platicar? No. No quisiera robarme el espacio. No. Adelante. Mira, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es el 14 de Nisan al 15 de Nisan, ¿estamos de acuerdo? Sale el pueblo de Israel. Después de que sale el pueblo de Israel, está escrito ahí en el Éxodo que el pueblo de Israel llegó el día 1 del tercer mes, que nosotros hoy en día, después de Babilonia, lo conocemos como el mes de Sivan. Es Nisan o Arbit, Nisan y Arbit, que es el mismo, y luego Yar y Sivan, que es el tercero, ¿sí? El día 1, según la propia Torah, el día 1 del tercer mes, que es Sivan, es cuando llegaron al pie del monte, ¿sí? Y 6 días después, el 6 de Sivan, se entregó la Torah. El día 6 de Sivan fue cuando es Matan Torah, la entrega de la Torah. Después de ahí pasan 40 días después del 6 de Sivan, y luego cuando baja Moisés con las tablas que las quiebra, es el 17 de Tamuz. Okay. Es el 17 de Tamuz cuando Moisés baja y quiebra las tablas. Después Moisés vuelve a subir otros 40 días y luego vuelve a bajar por otros 40 días con la segunda tabla, y ahí hay un debate. No se ponen de acuerdo bien directamente en el judaísmo en qué fecha era. Algunos opinan de una manera, otros de otra, porque los 40 que hacen 120, como que unos cuentan más y unos cuentan. Pasa lo mismo que en Shabbat, que unos cuentan un calendario de otro. La fecha exacta que tenemos es el 17 de Tamuz, cuando quiebra las tablas. ¿A dónde quiero ir con esto? Hay que recordar algo, y eso les voy a aventar un bombazo a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo, ¿eh? En el estudio estricto de la Torah, en el estudio crítico de la Torah, nosotros sabemos que la entrega de la Torah no fue exactamente en Pentecostés, ¿eh? En Shavuot no se entregó la Torah, ¿eh? No sé si ustedes no han escuchado esto, y si no lo han escuchado te les voy a romper la cabeza, porque la Torah no fue entregada en Shavuot, ¿sí? La festividad tradicionalmente dentro del judaísmo fariseico se le llama Matan Torah, entrega de la Torah, pero no se entregó nada. Nada se entregó ese día. Exactamente. ¿Cómo podemos saber que no se entregó nada? Muy sencillo, porque el día de Shavuot están todos al pie del Har Sinai, y no estoy tocando ningún midrash, estoy hablando directamente Torah Sheviktah, la Torah escrita. Lo que dice la Torah es que cuando estaban al monte del pie Sinaí, el Eterno les habló en forma oral. Todos escucharon la voz, ¿sí? Dice que todos escucharon la voz del Eterno, y cuando escucharon la voz del Eterno, cuando en ese momento escucharon la voz del Eterno, el Eterno les dijo 2 mandamientos nada más. Nada más 2 mandamientos. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Anoji Hashem Elokeja ve'eretz Mizraim y bet Abadim. Yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, y no tendrás otros dioses delante de mí. Después del tercero, ya es cuando Moisés sube, porque en el tercero, ¿qué dice? No tendrás otros dioses delante de Dios. Cambia, ya habla en tercera persona. Pero el primero y el segundo mandamiento los habla en primera persona. Es Dios, la voz de Dios, que está diciendo directamente los primeros 2 mandamientos. Eso pasa el 6 de Sivan, pero no hay nada escrito. Deja ver si te sigo la cronología. Sí. Eso sí lo había sí lo había visto. De hecho, tú me lo comentaste hace un año exactamente. Más o menos, sí. Ya no sé si recuerdan que el pueblo de Israel, cuando está recibiendo esos 2 mandamientos que mencionas, el pueblo de Israel le dice a Moisés, no, sube tú. O sea, es en ese momento, porque si no me equivoco, en Éxodo 20, más o menos como hasta el versículo 24, 25 más o menos, es donde el pueblo menciona, no, ve tú. Pero lo que sí me saca, por decir de onda un poquillo, es de que los primeros 2 mandamientos es el Padre el que está hablando, literalmente. De hecho, sí lo he leído en el hebreo, y es el Padre el que está hablando. Pero a partir del tercer mandamiento ya es Moisés. O sea, ya está hablando Moisés por parte de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo acomodaríamos ahí cronológicamente la situación? Ok. Comenta. La cuestión es que la cronología es esta. La cronología es que el primero de Sivan llegan al monte Sinaí, al Har Sinai. Llegan ahí y están presentes
para ver qué sucede. 6 días después, cuando llegamos al 6 de Sivan, es cuando el Eterno directamente les va a decir los primeros 2 mandamientos, porque ellos quieren escuchar, o sea, ellos quieren oír. Y cuando ellos quieren oír, primero el Eterno les dice, ok, ¿están de acuerdo? Ahora sí que le van a entrar al broncón. ¿Y qué es lo que contesta el pueblo? Na'aseh v'nishma. Haremos y escucharemos. Sí, v'nishma viene de shema, de shemu, de escuchar. ¿Sí? Haremos y escucharemos todo lo que has dicho. Ok. Después de que dicen Na'aseh v'nishma por 2 veces, cuando dicen 2 veces Na'aseh v'nishma, después de eso es cuando el Eterno directamente le habla a todos. Y les dice, Anoji Hashem Elokeja ve'eretz Mitzrayim dibeit avadim. Yo soy el Eterno tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Y luego ya el tercer. Ahí es donde paramos. Ahí sabemos que el pueblo de Israel le dijo, ve tú. Es demasiado lo que escuchamos. El Midrash va a llevarlos a sus máximas consecuencias, porque el Midrash va a decir que el Eterno les puso el monte Sinaí encima de ellos, y les va a decir que la voz era una voz que se escuchaba de continente a continente. Yo creo que ya está un poco exagerado el Midrash, pero lo que sí sabemos es que el texto nos dice que todos escucharon los 2 primeros mandamientos. Cuando todos escucharon los 2 primeros mandamientos, todos le dicen a una voz, ¿sabes qué? Ve tú, este problema va muy gordo, mejor ve tú, arregla tú el asunto, y lo que él te diga, tú nos dices y nosotros lo hacemos. Entonces ahí es donde empiezan a contar los primeros 40 días, cuando sube por primera vez. Cuando baja con las primeras tablas y ya está el becerro de oro, ya es el 17 de Tamuz, que hasta hoy en día es día trágico en Israel. Se hace un día de duelo, el 17 de Tamuz, porque es cuando se quiebran las primeras Lujot Abrit, las tablas de la ley. Ok, me gustaría que opináramos acerca un poquito, a ver de qué piensan ustedes acerca de que que Dios se casó con el pueblo. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Se casó con o sea, literalmente hubo una ketubá por parte de Dios o no? Bueno, se sugiere que la instrucción es un pacto. Entonces, antes de llevar a cabo siempre un matrimonio, se tiene que llevar a cabo un pacto, se debe de exponer un compromiso, digamos, lo mejor dicho. Entonces, la situación está aquí, y suele pasar en la Torá algo muy interesante, que el Eterno, antes de darle las leyes, el pueblo ya las había aceptado. Ya había aceptado los términos, ya habían dicho una sola voz, sí, amén, sí queremos, sin siquiera haber sabido qué es lo que el Eterno les iba a pedir que hiciesen. Entonces, eso también nos muestra que el compromiso ante los ojos del Eterno es importante. De eso la palabra Shavuot, parte de semanas, también tiene una raíz muy importante, que es la palabra Shevuah. No sé si la han escuchado. Shevuah, y significa juramento. Entonces, a lo mejor yo no lo puedo expresar, no voy en contra de quien crea que sí hubo un casamiento en ese momento, pero lo que sabemos que hubo fue un juramento. Y ante tales juramentos siempre hay beneficios al cumplirlos, y hay cosas desfavorables al no hacerlos. También Shavuot tiene varias raíces. Sabemos que Shavuot tiene que ver con las semanas. También tiene una raíz parecida a Sheva, que es el 7, no por algo. Se piden mínimo en ciertos pactos 7 testigos. En ese momento del Sinaí, pues no había 7, había muchísimos más testigos. Y el detalle está en que el pueblo infringió ese juramento. Ahora, el Eterno todo lo sabe, nada le toma por sorpresa. El Eterno sabía que el pueblo iba a ir en pos de sus ideologías, de sus pasiones, de sus inclinaciones al mal. Y hay algo muy interesante que me gustaría tocar, es algo totalmente simbólico, pero si recordamos en Pesaj, el Eterno, ¿qué es lo que pide? Que comamos. Cordero. Un poquito antes, o que les pedía que hicieran un matzah, que es un pan sin levadura. Ya después Yeshua viene, nos enseña que la levadura representa la hipocresía, algunos sugieren el pecado. Pero si vemos en Levítico 23, ya hablando de la cuenta del Homer, en el versículo 17, ya después de realizar la cuenta,
Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes de ofrenda para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Entonces, ¿cómo pasamos del pan sin levadura de Pesaj y llegamos a los 2 panes con levadura a Shavuot? Cierto. Y esto nos trae una enseñanza profunda en la que el Eterno en sus planes, o él ya sabía que ese pan sin levadura, el mismo Yeshua, después él se simboliza a ese pan, se convertiría en 2 panes. 2 panes con levadura. ¿Y esto que nos recuerda 2 panes con levadura? Las 2 casas. Exactamente. Y ambas pues decidieron ir en pos de sus propias ideologías, de sus propias tendencias. A lo mejor el pueblo de Israel un poco más. Sí, porque al final de cuentas sabemos, los profetas ya habían hablado de que el pueblo de Israel son los que se iban a ir expatriados, iban a ser exiliados, aunque también hay algo muy interesante, que hay muchos judíos exiliados. De hecho, saliendo un poquito del tema, Latinoamérica es uno de los lugares donde más judíos expatriados hay, ¿sí? Pero volviendo al tema, al Eterno nada se le sale de sí. Y es lindo ver el gesto de que siempre, en todo momento, al pueblo se le ha dado un libre albedrío, en el que, a pesar de que está la instrucción, tú puedes hacer lo que tú quieras, no estás obligado. Más sin embargo, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, más no todo nos conviene. Y una vez que nosotros conocemos a Yeshua, y por medio de Yeshua, quien entiende a Yeshua, entiende la instrucción, mismo Yeshua, no puedo decir que se cansó de decirlo, pero sí lo dijo muchas veces, ¿va? El que me ama a mí, ama los mandamientos. Mismo Juan más adelante lo dice, el que dice amar a Yeshua, pues cumple con los mandamientos. Mismo Yeshua dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y hay unas traducciones muy interesantes. La Reina Valera, que es la más común en el cristianismo, no lo dice, pero muchas traducciones como la NTV o la Nueva Traducción Viviente, que no son traducciones del hebreo al español, menciona apartados de mí, aquellos que violan la ley. Así lo menciona, y no es una Biblia, porque nosotros tenemos el pensamiento de que necesitamos una Biblia del hebreo al español. No, ya hay Biblias, se puede llamar cristianas, con traducciones un poco más apegadas, y esas mismas nos enseñan de que el Eterno, a sabiendas de que nos íbamos a separar, de que no íbamos a cumplir con nuestro juramento, Él siempre se ha mantenido fiel y justo, y si no hemos pagado por lo que hemos hecho, no es porque no estemos mal, sino por el simple hecho de que su grande es su misericordia, nueva es todos los días, y Él, por medio de ese amor, de esa generosidad, es que ahora nos permite a nosotros y a muchísimos más el poder encontrar en Shavuot su instrucción, y no nomás expresamente en Shavuot. Mencionaba la otra vez con mi hermano, y no podemos esperarnos a Pesaj para darle valor al Cordero. No podemos esperarnos a Shavuot para darle valor a la Torah. No podemos esperarnos al Día de la Expiación o Yom Kippur para pedir perdón. O sea, es algo que nosotros tenemos que tener desde nuestro interior, hacerlo y llevarlo a cabo. Entonces, volviendo ya a la pregunta original para cederle la palabra ya sea a Jesús o a Emmanuel, no considero tanto un matrimonio, pero si gustas verlo así, estás en todo tu derecho, no soy quien para decir que no, pero mínimo un juramento o un pacto sí se dio en el Sinaí, y tenemos que reconocer nosotros que aunque digamos no estuvimos ahí, nosotros hemos rompido con ese juramento. Gracias al Eterno, grande es su misericordia, que hoy nosotros tratamos de retomar el seguir su palabra y hacer lo que dice, no con la finalidad de saber más que el de al lado, no con la finalidad de sentirme el más santo, no con la finalidad de ponerme los tzitzit más largos para que vean que los uso, las filacterias, sino con la única y exclusiva motivación de agradar y agradecer a nuestro Padre, a nuestro Abba. De hecho, básicamente sí estuvimos. No físicamente, no en persona, obviamente, pues pasó hace como 3,000 años, 3,500 más o menos, pero si se fijan, cuando Dios hace pacto con Abraham, menciona una serie de cosas que nos incluye, porque cuando le manda a circuncidar a Abraham, obviamente a sus hijos y a todos los que están en su casa,
les dice a tus siervos, a los nacidos en casa, a los comprados por dinero, y empieza a decir una serie de cosas. Y nosotros costamos, básicamente, si lo analizamos, nosotros costamos la sangre del Mashiach, literalmente la sangre del esposo. Bueno, así lo veo yo, o sea, yo en lo personal, yo sí veo un pacto matrimonial entre el Padre Eterno y el pueblo de Israel en ese momento. Adelante, Manuel. No sé si Jesús quiera agregar algo. No, ahorita. No le he dado tiempo a Jesús. No, nomás iba a recordar algo precisamente de la Ketubá. Bueno, la Ketubá no era. Me acordé, estábamos platicando yo y Luis ahorita y mencionó un texto, ahorita no recuerdo cuál es, Luis, el que mencionaste es de donde dice que te estuve cuidando como si fueras... que fui un esposo para ti, hablándole a Israel. Hablando de Israel. Mencionar que él ya estaba considerando como la novia, como la esposa. Ahí les doy mi postura, a ver qué ustedes qué les parece. Mire, yo me especializo en historia y yo como historiador, yo lo que considero es que sí, simbólicamente sí hubo un cierto matrimonio. No voy en contra de Israel de ninguna manera porque también lo que él dice está correcto. Pero Dios cuando interactúa, llamémosle Dios, cuando interactúa con el hombre, Dios no le arrebata su costumbre, ni le quita su ideología, ni lo que el hombre es. Y podemos verlo a través de la historia de la Torá. ¿Cómo? Cuando pacta con Abraham, Dios respeta las tradiciones del Medio Oriente. ¿Cómo podemos saberlo? Parten los animales, los abren, que para hoy en día sería un acto para nosotros un poco rapaz, pero para la época es un acto sumamente cultural de la época. Y Dios no le dice a Abraham, oye, ¿sabes qué? Pactemos de otra manera. No, Dios utiliza las propias costumbres de Abraham, que es mesopotámico, es acadio, y cuando utiliza las costumbres de él, dice, bueno, vamos a partir el fuego, pasamos por ahí, ya sabemos la historia, que el que no cumple el pacto le pasa lo que los animales, una referencia, ¿no? O sea, utiliza eso. Yo considero que eso es meramente cultural. Que totalmente. O sea, que cuando Dios les decía hace ratito, no entregó la Torah, sino que hubo un trato verbal. Fíjese qué interesante, en las bodas, no solo judías, bodas del Medio Oriente, en las bodas del Medio Oriente tradicionalmente, la mujer se va a rescatar con un dote, ¿sí? Se va a rescatar, aunque viva con su familia, así se llama, se va a rescatar. Va y la rescata, y después de que la rescata con el dote que va por él, ¿cómo salió el pueblo de Israel de dote? ¿Cómo salió? Ahora sí que salió dotado. Y cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, y cuando va a haber un contrato matrimonial, antes de la Ketubá, ¿saben ustedes tradicionalmente que hay una plática? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un trato de arrendar un local, un cuarto, un terreno, un patio, y me lo renta Israel, primero hablamos él y yo un trato verbal. O sea, vamos, oye, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 500 shekelim, tú me dices, no, ¿sabes qué? Que 500 shekelim está muy caro, yo te voy a dar 400 por mes, y tú pagas el agua, y yo te digo, ok, 400, y yo pago el agua y tú la luz, y llegamos a un acuerdo. Después de ese acuerdo, me traigo el contrato y firmamos los dos porque ya llegamos a un acuerdo. Eso es exactamente lo que pasó en Shavuot. En Shavuot lo que pasa es que Dios utiliza la tradición que se conoce en ese momento y primero les hace un trato verbal. Oye, ¿están ustedes dispuestos a hacer y cumplir lo que yo les estoy diciendo? Y el pueblo que dijo, Naaseh Benishma, haremos y escucharemos. Estamos de acuerdo con el pacto. Ok, ahora que ya están de acuerdo y ahora que ya quieren entrar al casorio, a la boda, vamos por la Ketubá, vamos por el pacto matrimonial. Entonces sube Moisés y baja con el pacto matrimonial. Claro, lo va a quebrar obviamente, ya sabemos la situación. Por eso los profetas, ¿qué le va a decir los profetas al reino del sur? Regularmente el reino del sur, no al norte. ¿Qué le dicen? Por cuanto fornicamos con el becerro de oro. ¿Por qué le llama fornicación? Porque lo ve como un marido. Lo está viendo como un marido y le está diciendo por cuanto hicimos idolatría hacia otro Dios. Eso es fornicación porque se supone que en plena boda nos estamos casando el pueblo de Israel con el Eterno y entonces fuimos a pos de otro Dios. Esa es mi postura, ¿no? Respetable lo que haga. Sí, y para corroborar, eso es más o menos como lo que yo interpretaba. O sea, lo que decía yo, no se alcanza tal vez a cerrar el trato porque, como dijo nuestro hermano, rompe las tablas. O sea, el pueblo dijo el juramento que sí. Ahora, quienes conocen las tradiciones hebreas o judías,
la mujer desde el momento en que decide casarse con alguien, aún antes de la boda tiene que serle fiel. Tiene que mantenerse fiel a él. Y el pueblo lamentablemente aceptó casarse, pero no se pudo consumar. No se pudo consumar porque al final de cuentas se rompen las tablas. Tiene que ir Moshe y traer otras tablas. Algunos simbolizan que las primeras tablas eran sin juicio, pero el pueblo pecó y ya se necesitaba ahora traer una Torah que trajera juicio. Y es ahí donde entra el si haces, el Eterno te bendice. Si no haces, pues esa bendición no va a estar. ¿Por qué? Porque había que corregir al pueblo con algún tipo de juicio. ¿Amén? Pero eso no quita que el pueblo haya sido repudiado. Eso sí, no exactamente. quita El libro de Oseas yo creo que es el que mejor lo explica. Sí, eso no quita que el pueblo haya sido repudiado. ¿Y cuáles son las bodas que esperamos? O sea, ¿cuándo ahora sí se va a llevar a cabo un matrimonio? Pues lo que nos queremos en Mashiach, y comúnmente se le conoce como las bodas del Cordero. Algunos lo interpretan que es bajo la jupa, bajo la azúcar, ya cuando Mashiach venga. Amén. Y ahora sí, ahí pues nos mantendremos fieles. Amén. Exactamente. Se me hace que no me di, más bien como que no hice mi comentario correcto. Cuando me refería de que hubo una boda, no me refería a que se culminó la boda. Ah, ok, es que yo sí lo entendí. Yo sí lo entendí. Sí, okay. Sí, no, de hecho, como te comentaba, el mismo profeta Oseas lo dice claramente. De hecho, por medio de Yeshua sabemos de que entramos en un nuevo pacto. O sea, ¿en qué pacto? Pues nos vamos a volver a casar, así como, más bien se va a volver a efectuar la boda que quedó incompleta por allá. Ahora, ¿qué les parece si hablamos del Omer? ¿Qué es el Omer? Adelante, hermano. Vamos a hablar de qué es el Omer, porque es muy interesante que para poder llegar a Shavuot tenemos que contar el Omer, ¿sí? Y no sé si alguien de ustedes nos quisiera platicar qué es el Omer o nos quisiera comentar, hermano. No, comenta. Gracias. Bueno, el Omer es una medida. Omer no es exactamente una hierba, una planta, sino Omer es una medida. Es una medida. Recordemos que la festividad de primeros frutos, Bikurim, y la festividad de Shavuot, las dos festividades son festividades del sembrado o la cosecha. En Bikurim cosechamos la cebada, para los que les gusta la cerveza, esa es Bikurim es la de la cheve. Recogemos lo que es la cebada. Y cuando es Shavuot, recogemos el trigo. Entonces, no se puede. Bueno, está bien, es que la dejamos bien asegurada esa puerta. Ya me perdí. El Omer es una cuenta que se llevaba aproximadamente de 3 kilos. Bueno, varía. El Talmud, en el tratado que habla sobre Shavuot, especifica que eran 3 kilos a 3 kilos 600. No sé si realmente el Talmud está en lo correcto con eso, no tengo idea, pero eso es lo que narra, que eso es lo que se juntaba y esa era la ofrenda. ¿Para qué servía el Omer? El Omer servía para 2 cosas. Una, se hacía una ofrenda del Omer, entre todo el pueblo se juntaba esos 3 kilos y medio como una ofrenda para el Eterno y se entregaba al sacerdote. Y la segunda era porque se iba recolectando o se iba juntando hasta llegar, para poder saber cuándo llegaría Shavuot. Por ejemplo, hoy en día nosotros decimos, el 6 de Sivan es el Shavuot. Sí, la gente no sabía antes eso. La gente no podía saber eso. ¿Cómo no podía saber eso? ¿Cómo la gente sabía cuando iniciaba un mes? Por las lunas. Por las lunas, ¿no? Agarraban el calendario y decían, ok, aquí está, vamos en tal día. Así. No funciona de esa manera en el modo antiguo. En el modo antiguo, la gente se basaba en la luna, ¿sí? Nuestro calendario es embolismal. Utilizamos el sol y la luna. Pero para checar los meses, ocupamos sumamente la luna. Entonces, cuando veían fiestas, sabían por qué. Cuando viene Yom Kippur, está la luna arriba. Cuando viene Pesach, está la luna arriba. Pero cuando viene Shavuot no hay luna, es 6, es día 6 de Sivan, es día 6 del mes. Entonces la luna no se ve, la luna no se siente, no se señala. Entonces era sumamente necesaria la cuenta del Omer. Exacto. Para poder definir
exactamente el día exacto en que tenía que caer Shavuot? Normalmente, si no me equivoco, ahí me corriges, eso de ir viendo las lunas de cuando empezaba cada mes, le tocaba a los levitas, si no me equivoco. Pero la cuenta del Omer es para todo el pueblo, es individual. O sea, cada uno del pueblo debe de llevar la cuenta de los 50 días. Sí, es una mitzvah. Si alguno de ustedes que nos están sintonizando no están llevando eso, pues están faltando ahí una mitzvah. Es una mitzvah de la Torah. Sumamente llega la tarde. Nosotros contamos cada vez que llega la tarde, porque recuerden que es de tarde a tarde. Y al salir las estrellas, en cuanto salen las estrellas, contamos. Decimos, bueno, si alguien no sabe decirla, seguramente se hizo una verajá, no es obligatorio, pero si alguien la quiere decir, lo puede decir en hebreo o en español. Si usted no se la sabe, se la decimos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu mipotav bepsibanu, al sefirah haomer. Y ya decimos Bayom Ahad, Bayom Shini, Bayom Shimshi, día 1, día 2, según el día que vaya, y luego después la semana en la que vamos, ¿sí? Para que siempre vayamos teniendo ese orden. Se quedó ese orden porque era sumamente... Hoy en día nosotros decimos, el 6 de Sivan bien fácil, sí, porque ya tenemos un calendario. Exactamente. Ya desde Hiller en el siglo II nos la facilitó y nos puso un calendario, y el judaísmo cuando estuvo en Babilonia le puso nombre a los meses y ya quedó facilito. Sí, pero te cuento lo que hacía al principio cuando empezaba a conocer esto de las fiestas. Ajá. No llevaba la cuenta. Descargué una aplicación a ver cuándo cae. Ok, sí, y ya. Sí. O sea, ya llegué al 50. Con notificaciones y todo. Exacto, ya llegué al día 50 y ni siquiera hemos iniciado el día 2. Perdónalo, señor, no sabe lo que es. Ahí está. Pero eso era el principio. Cuenta de Loner. Ok. ¿Esto es una aplicación? Sí, es una aplicación. Ok. O sea, todas las aplicaciones nos ayudan, ¿no? Yo creo que todo esto es para ayudarnos. Pero sí es bueno acostumbrarnos a que cada tarde contemos, tengamos el recordatorio. Literalmente es una mitzvot. Es una mitzvah y tiene que quedar en nuestra mente y en nuestros labios. Tiene que quedar un recordatorio entre la práctica hacia el maestro. Bueno, Entonces, para quienes desconocen que es una mitzvah, es un mandamiento, ¿verdad? Bueno, en sí sería como una... No directamente un mandamiento, pero sí, pero directamente vendría siendo un precepto, un concepto, un consejo, un precepto. ¿No sería una ordenanza mejor? Porque está ordenado. No directamente una ordenanza, porque haz de cuenta cuando tú lees los 10 mandamientos en hebreo, lo tixá, lo tabé, cuando te dice no matarás, no robarás, lo que sea, cuando te lo dice, no te lo dice no como no lo hagas porque si no. Sí, prohibitivo. Prohibitivo, gracias. Prohibitivo. No es prohibitivo, ni es cognitivo, sino en el término hebreo está como ok, aquí está esto bajo la mesa, puesto en la mesa, y luego en Deuteronomio 28 te recalca, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. No te estoy obligando, porque si la mitzvah me obliga, entonces no hay libre albedrío. Yo tengo que tener una decisión conforme de que no es una obligación. Yo, por ejemplo, una vez una persona me decía, oye, ¿tú guardas Shabbat para ser salvo? Le dije, no. Yo guardo Shabbat porque amo al Eterno, y como amo al Eterno, tengo un compromiso con Él, ¿sí? Como tengo un compromiso con mi señora, con mi esposa, yo tengo ese compromiso. Entonces, no porque yo me siento salvo, y capaz que yo no me salvo, pero tengo ese compromiso con el Eterno, ¿no? Entonces, es igual con la cuestión de lo que estamos hablando. Eso que mencionas es parte del pacto, literalmente. Me obedeces y yo soy tu Dios. Si no me obedeces, pues entonces dejo de ser tu Dios. Claro. Ahí entra el amor, ¿no? Al final. O sea, estás amando a alguien, haces algo por amor. Claro. Sí. Claro. Menciona aquí Sam, te mandó saludos, creo que del DF. De México, ¿no? De México. Sí, te mandó saludos. Saludos al hermano Samuel. Hace un comentario acerca de la cuenta del Omer, si me permiten leerlo. A ver. Dice, la cuenta del Omer es un periodo de 49 días entre la fiesta de Pesach y Shavuot en la tradición judía. Durante este tiempo, los judíos cuentan los días, esperando la entrega de la Torah en Shavuot. Este conteo es una forma de preparación. Claro, hoy en día hay movimientos cabalísticos desde el siglo XVI con el Arizal y Jaim Vital, entre otros movimientos, que en el judaísmo se utilizó la cuenta, o Sefirah HaOmer, la cuenta del Omer, como un movimiento espiritual. O sea que en estos 49 días, de hecho, en la tradición rabínica se dice que hay 50 niveles de humanidad y vas bajando, vas subiendo según lo que tú hagas. Cuando llegues al 50, estás en nivel tipo Moshe, y cuando estás en el 1, pues está nosotros. No es mal. Entonces, bueno, tradicionalmente en la cábala pues se utiliza ese recurso, ¿no? Que cada día del Omer seas un poco más espiritual y trabajes en esas áreas. Incluso ya hoy en día se utiliza día 1 del Omer, Sefirah Malhud, y día 2 del Omer, Sefirah. Yo no soy muy cabalista en ese aspecto, pero es respetable. El Roe
Ay, ahorita les mencionaba el nombre, el de MC Shalom Internacional, Diego Higuita, Higuita. tiene una, digamos, tradición, en el cual en el día 1 ayuda a una persona que no tenga dinero. En el día 2, no sé, ve y bendice a alguien. Y literalmente es como mencionas, Manuel, es una, o sea, el Rubalcaba. El Roe Higuita incita al pueblo a prepárate espiritualmente para la entrega de la Torah. Claro. Claro. Estamos cerca. Claro. Y tan cerca que estamos, ¿no? Tan cerca que estamos ya de Shavuot, de la entrega de la Torah y pues bueno. Y yo creo que es algo muy razonable, ¿no? O si no, ¿cuántos Omer ya tienes en tu casa guardados? ¿Cuántos has apartado? ¿Cuántos Omer de lo que decíamos ahorita del trigo? ¿Cuántas medidas? Claro. Entonces, para nosotros no está el templo, obviamente no se puede hacer como está tal. Exacto. Pero como les he dicho, la ventaja es que podemos interiorizar el consejo, la instrucción. Cabalísticamente vemos que están las 10 sefirot, o lo que es ahorita el hermano, el árbol de la vida. Y sí, o sea, lo que hacen es dividir esos 49 días en esas emanaciones, esas sefirot, y trabajar en ellas. Y es como les decía al principio, Mario Sabán sugiere el empezar desde el principio. Él se enfatiza mucho en el amor, porque al final de cuentas la misma palabra dice, si de qué sirve que hable lenguas angelicales, tenga revelación, haga esto, haga aquello, si no tengo amor. Exacto. De nada sirve. Y sabiendo que una de las principales emanaciones o características de nuestro amado Abba, pues es eso, es el amor. Por el amor es que estamos aquí, no por nosotros mismos. Exacto. Amén. Y ya para dar un comentario más, ahorita que hablábamos del contrato matrimonial, fíjate que hay algo muy interesante, hay un ritual, una ceremonia que se hace antes de casarse, que es el Kiddushim, no sé si lo han escuchado. El apartamiento. Ajá, el apartamiento, y se tiende a hacer con vino. Sí, se tiende a hacer con vino. Se aparta la pareja, y es ahí cuando, como sabemos, el novio tiene que ir a su casa, el papá le dice, te voy a ayudar, te voy a decir cómo hacer la casa para tu mujer. Esto hablando de una tradición hebrea, ¿verdad? Te va a enseñar cómo hacer una casa y todo eso. Y el padre, cuando ve que el hijo está listo, que ya está su casa lista, dice, pues ya ve por tu esposa. Va por su esposa, es cuando se toca el shofar, ahí viene el novio y la esposa tiene que tener el aceite listo y todo eso, ¿va? Y sabes que hay algo muy interesante, porque cuando Yeshua está con los discípulos, bebe el vino, hace un kiddushim con ellos. Y hay algo muy interesante, porque él dice, me voy a ir. ¿Y a dónde vas? A prepararles morada. Tal y como el novio, después del kiddushim, tiene que ir a preparar morada. ¿Y hasta cuándo viene Mashiach? Hasta que el Padre le diga, es el tiempo. Exacto. Es el tiempo. Tenemos que preparar nosotros con ese aceite para estar listos. Cuando se toquen esos shofares, algunos lo interpretan de alguna manera, algunos de otra. No vamos a debatir ahorita cuál es la correcta. Pero lo que sí es correcto es prepararnos. Sí. Lo que sí es correcto es prepararnos. Ahorita que dijiste aquí entra la cosecha, ¿no? O sea, encontré un texto donde dice que la culminación del arduo trabajo del agricultor, o sea, estoy hablando en el mundo, es recoger la cosecha, ¿no? Y a todos nos deja que nosotros seamos los que estemos trabajando esa cosecha, aunque no la hayamos sembrado nosotros. Así es. Sí. Y ya por último, no sé si quieran agregar algo, me gustaría agregar lo que menciona el libro de Números. Ahorita comentabas, Israel, de que... disculpa que te tuteé. No, el libro de Números literalmente nos da un mandamiento que... No sé si sea la oración correcta, sinceramente, ahí me corrigen si está incorrecta mi oración. Pero es un mandamiento que para nosotros ahorita a la fecha estaría como que incompleto o ilógico, no sé, les explico y luego me corrigen la palabra. Porque dice... Literalmente está escrito que debemos de subir 3 veces a Jerusalén, entre las cuales teóricamente ahorita ya deberíamos de andar allá o en camino de perdida. Pero ahorita mencionaba Israel algo muy, muy cierto. ¿Cuál sería el sentido de gastar 50,000 pesos, por poner una cantidad, la verdad no sé ni cuánto se gasta ir hasta allá, en ir a Israel sin ni siquiera tenemos un templo donde ofrecer lo demás? Entonces, ahorita mencionaba Israel de
No sé si fue lo correcto lo que mencionaste, pero como que espiritualizarlo para ver qué puedo aprender yo en mi vida diaria. Interiorizarlo. Eso, interiorizarlo. Sí. Sí, totalmente. Bueno, ahorita, como les decíamos, no podemos ir a un templo porque no hay un templo. Pero gracias al Eterno tenemos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashai, que nos enseña que el templo somos nosotros. El templo somos nosotros y nosotros somos los sacerdotes de nuestro templo. Entonces, ahí es donde, como les decía, nos queda interiorizar. Ahorita yo en Pesach, a lo mejor no voy al templo y digo, bueno, pero pues voy a sacrificar un corderito. De nada me sirve. De nada me sirve. Pero si le damos el sentido que le da Mashiach a ese tipo de mandatos, de ordenanzas, preceptos, pues es interiorizarlo. Igual no estamos obligados a hacer nada. No estamos obligados a hacer nada. Son mandamientos que una vez, como muchos dicen, están en espera, porque no hay un templo, están en espera, no se pueden hacer. Sino no quitados, ¿verdad? Sino no quitados, pero están en una pausa. Pero podemos ir más allá al interiorizar. Y Yeshua viene mucho a enseñar eso, al interiorizar el mandamiento. Yeshua viene y dice, se les enseñó que para ser fornicario, adúltero, es acostarte con una mujer que no es tu esposa, mas yo te digo, si lo haces con tu mente ya pecaste. ¿Qué es eso? El interiorizar, el no esperarte a la acción, sino enseñarnos a mantenernos limpios, no nomás en nuestros miembros, sino nuestro interior. Se tiende a hacer quienes surgen a hacer el lavado de manos, y a veces van por las ramas, pero se suele decir un salmo, ¿verdad? Que dice, ¿quién subirá al monte santo? ¿Qué se dice? Limpio de manos y puro de corazón. Son dos cosas diferentes. Las manos limpias son las obras justas, pero las obras justas te son válidas si lo haces con el corazón justo. A lo mejor yo no miento o no robo por miedo a ser delatado, por miedo de ser descubierto, o a lo mejor lo hago, o a lo mejor no lo hago por el simple hecho de no querer pecar o tener un distanciamiento con el Padre. Entonces, he ahí la diferencia también, como menciona Pablo, entre ser pecador y practicar el pecado. Pablo decía, miserable de mí, este cuerpo pecaminoso me lleva a pecar, pero no podemos decir Pablo era un pecador. No. Pablo, de los que estamos aquí, ¿quién no peca? Todos cometemos algún pecado. Dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer hago. O sea, hay pecados que hacemos sin darnos cuenta, hay infracciones a la Torah que hacemos sin darnos cuenta. Pero el detalle está en cuando le agarramos cariño a ese pecado y no lo dejamos de hacer. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene Mashiach a enseñarnos? No nomás a no peques, porque va a ser difícil, pero te vengo a enseñar a que no le des cabida en tu corazón, en tu mente al pecado. Y es ahí donde entra el nuevo pacto que decías ahorita que están los profetas. Les daré una nueva ley, no nomás escrita como la que se las di antes, sino una ley que esté en su mente y en sus corazones, para que no nomás lo hagan por fuera, sino lo hagan también desde su interior. ¿Algo que gustes agregar, Manuel? Yo creo que totalmente de acuerdo con Israel. Yo creo que algo que me gusta de la Cábala, no soy partícipe, pero algo que me gusta de la Cábala, porque hay Cábala práctica y mística, y a mí me gusta mucho la práctica, que es Cábala que de hecho llevo clase con Mario Sabani, y me fascina la forma de explicarlo y cómo lo hace. Sí, he escuchado temas de él acerca de la Cábala y explica muy bien. Muy interesante. Y al final de cuentas, una vez escuché un tema donde él explicaba, de hecho en una entrevista que le hice, él nos explicaba y nos decía, mire, el problema es que a veces nosotros queremos que alguien venga a salvarnos. Con esto no estoy diciendo que el Mesías no va a venir, simplemente que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que la época mesiánica llegue. ¿Sí? La época mesiánica no va a llegar por arte de magia, sino nos ponemos nosotros de nuestra parte y elevamos nuestra conciencia a un nivel en cual nosotros nos hagamos responsables de nuestros actos y sepamos mediar entre lo que hago y lo que no debo hacer. Exacto. Entonces, yo considero que realmente en ese punto estamos igual con la cuestión de las fiestas. La cuestión de las fiestas fungían de subir, obviamente cuando había templo, porque todo el ritual se llevaba dentro del templo. Entonces, hoy en día que no hay templo y que a mí en lo particular, en lo personal, tengo mis discrepancias con el tercer templo, ya que no existe la idea del tercer templo en la Tanaj, pero independientemente de eso, yo creo que realmente
esa idea de que nosotros somos un templo, que es interesante porque lo dice el Nuevo Testamento, pero también en los manuscritos de Qumran, los esenios eso decían. O sea, no es algo que el Nuevo Testamento se inventa, es algo que dentro del judaísmo ya se sabía, ya se utilizaba. Porque en los manuscritos de Qumran, en una de las cuevas, de las 22 cuevas que se encontraron, en una dice que cada uno de nosotros somos un templo y tenemos que cuidarlo, y que todo lo que vemos en la Torah funge en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que vivir el desierto, tenemos que caminar por la asolación, tenemos que pasar plagas, tenemos que pasar problemas, tenemos que pasar etc, para que en un momento dado, después de todo eso, nos sea entregada la Torah. ¿Sí? Entonces, yo creo que realmente va por ahí cuando... Es como un proceso. Como un proceso, ¿no? Y cuando, es un ciclo, ¿no? Al final. Un ciclo, o sea, las fiestas son un ciclo que al final todos pasamos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa idea de elevarnos realmente debemos llevarla a la práctica. Si nosotros nos elevamos, ¿qué significa hacer aliyah? Subir a la festividad. Si nosotros somos el templo, si nosotros actuamos como debemos de actuar correctamente, nosotros mismos nos elevamos. Y dentro de nosotros tenemos esa capacidad de utilizar toda nuestra capacidad, todo nuestro ser para lo positivo, y entonces nosotros mismos nos estamos elevando. Así es. ¿Sí? Entonces nosotros mismos nos estamos elevando. Yo creo que realmente esa sería la idea, que cada una de las fiestas nos deje una enseñanza perpetua en nuestra vida, en nuestras almas, para poder subir y elevarnos. Jesús. ¿Algo que guste comentar, mi hermano? Ya para despedirnos. No, les agradezco esta invitación que me hicieron. Es la primera vez que aparezco en la radio y aparezco aquí con ustedes. Muchas gracias. Espero verlos pronto otra vez. Perfecto. Por último, ¿qué te parece si hablamos de lo que se hace en Shavuot? De lo que se hace, porque a lo mejor alguien nos está sintonizando y se está hablando mucha teoría, pero no hablaron nada de lo que se hace en Shavuot. ¿Sí? Exacto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sí, básicamente, si me permiten empezar, obviamente, si alguno quiere entrarle primero. No, dale. Ok. Como les mencioné, y como ustedes ya saben, normalmente en la congregación en donde yo asisto, somos poquitos los que celebramos esto, ¿ok? No que haya una división, pero nos dividimos para empezar a celebrar las fiestas, ¿ok? Vamos empezando poco a poco, sinceramente vamos empezando poco a poco. Lo que marcaría la Torah que debemos de hacer en el día, al menos que algo se me pase, es precisamente ofrecer el primer grano. Ahorita mencionabas tú las cantidades. Aquí es donde entra lo que literalmente ya he escuchado. Eso no es para nosotros porque nosotros no somos agricultores. Pues no, tal vez no somos agricultores, pero obviamente todos recibimos efectivo, no vivimos de aire, ¿ok? Entonces, es ahí, esto lo aprendí con Moshe, no es cierto, con Benjamín, lo aprendí con Benjamín, él nos enseñó que como no somos agricultores, entonces cada uno tráigase una canasta con fruta conforme te haya ido en el año. Entonces, eso literalmente de traer una canasta, y es lo que ofrecemos, y obviamente no se lo ofrecemos al padre ahí que se eche a perder, obviamente lo compartimos entre los que estamos ahí, pero básicamente es una de las cosas que hacemos ahí. No sé si ustedes, a ver tú, Israel, como Roe, de ahí de la congregación. No, lo más importante siempre es enfatizar en la palabra, enfatizar en la palabra, como decíamos ahorita. Pero también nosotros hemos presentado eso, hemos tratado de presentar también el par de panes, ofrecerlos como ofrenda mecida. Los panes se me pasaron. Como les decía, lo simbolizamos a las dos casas, y algún día el Eterno nos va a volver a reunir. Si usted tiene la mentalidad de que los judíos son nuestros enemigos o no somos los mismos, es un pensamiento totalmente erróneo. Ambos somos hijos de nuestro amado Abba. También se tiende a llevar flores, a llevar plantas, no sé si me han escuchado, porque algunos escritos mencionan, algunas ideas mencionan que el Sinaí floreció en ese día. Entonces, por tradición, algunos sugieren también poner plantas, poner flores en el lugar donde se va a llevar a cabo dicha festividad. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Algo fuera un poco del mundo, más bien del mundo, es comentar que en este mes, mayo, junio, se entregan las utilidades, ¿no? ¿Sí? ¿Son las utilidades las que se entregan? Sí, en mayo. Sí, en mayo. Entonces, ¿cómo converse hasta el mundo para que tengas para poder ofrecer? O sea, sí. No sé si fue por ley. Estoy investigando. Es romano, creo,
las utilidades o el aguinaldo, no sé cuál de esas dos. Es parte del derecho romano. Es el derecho romano. Pero al final, como el Eterno siempre te da para que tú puedas ofrecer. Así es. Sí, exacto. Así es. Otras de las tradiciones que se llevan es que en el siglo XVI, cuando hubo el renacimiento de la Cábala, principalmente en Europa, hubo un rabino muy famoso que tiene algunos libros interesantes que se llamó Jaim Vital. Y Jaim Vital estableció una ley, un precepto, para que todos en Shavuot se desvelen. Ese día no duerman. Okay. Se desvelen toda la noche estudiando. Eso es del siglo XVI, apenas tiene 300, 400 años. Pero tengo entendido de que los apóstoles se desvelaron ese día, ¿no? O sea, estaban conforme a lo que se conoce las velas, me parece. Sí, pero recordemos que en el Medio Oriente oscurece temprano y para estas épocas a las 6, 7 de la tarde ya se empiezan a ver las primeras estrellas. Ahora, ahorita que tocaste algo del Nuevo Testamento, déjame largo poquitito para tocar algo bien interesante. Fíjense, les voy a platicar algo que a mí me rompe la cabeza. A mí me rompe la cabeza cuando hablamos de estos temas porque son cosas interesantes. Fíjense bien, please attention. Fíjense qué interesante que ahí les va la pregunta del millón, a ver quién me puede contestar. La pregunta del millón es, ¿cuál fue la primer conversión al pueblo de Israel? O sea, la primera conversión de decir, ok, aquí está una idea, un Dios de Israel, yo me convierto. ¿Quién fue el primer converso? Sin llamarse israelita, teóricamente Abraham. Abraham, no. Abraham es el primer creyente, pongámosle de una manera. Pero el primer converso es todo el pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, vienen con él lo que llamamos los Erev Rav, que son los perversos de la tierra. Todos esos son conversos. Con Abraham nace el pueblo. Él no se convierte a un pueblo porque un pueblo no existe. Ah, cierto. Todavía no existe un pueblo, ¿sí? Él es el primer patriarca, por llamarlo de una manera, del pueblo. Y cuando el pueblo de Israel sale y pasan y entregan la Torah, ahí ellos hacen una conversión directamente. La fiesta, fíjense qué interesante, fíjense qué interesante. A mí me suena interesantísimo esto. La fiesta de Shavuot en la tradición judía es la fiesta del converso. ¿Sabían ustedes? La fiesta del converso. Sí, es la fiesta del converso. Sí. ¿Saben por qué? Me lo comentó Benjamin aquella vez. ¿Saben qué se lee en Shavuot tradicionalmente? ¿Qué se lee? Ruth. El libro de Ruth. El libro de Ruth. ¿Qué es el libro de Ruth? La conversa. La conversión. La mujer que se convirtió. Fíjense qué interesante. De un gentil, básicamente. Pasan dos cosas, Pasan dos cosas. Una, en el libro se narra exactamente la época del recogimiento del trigo. Exactamente la época de Shavuot. Dos, Ruth es una conversa que, como el pueblo de Israel dijo, Naaseh ben Ishma, ella dijo, tu Dios será mi Dios. Y tu pueblo será mi pueblo, y aceptó el pueblo de Israel, se convirtió al pueblo de Israel, pasó a ser la abuelita de David, y ya sabemos la historia. Ese libro tradicionalmente se lee en Shavuot. ¿Por qué? Porque el pueblo judío reconoce que esa es la festividad del converso. Cierto. Ok. Fíjense qué interesante, desde una postura sumamente histórica, fíjense qué interesante que esa festividad que le llamamos la festividad del converso en el judaísmo, esa festividad es la festividad que va a pasar en el libro de los Hechos. Fíjate que el avivamiento de Pentecostés pasa en Shavuot. Obviamente Pentecostés 50 días, 50 Costés días. Sí. Fíjate qué interesante, ¿cómo no pasó en Pesaj? Cierto. ¿Cómo no pasó en Sukkot? Cierto. ¿Por qué cuando todos van a escuchar diferentes lenguas y todos van a escuchar y van a convertirse? ¿Cuánto dice que se convirtieron? No, 3,000, creo que sí menciona 3,000. 3,000, ¿verdad? 3,000. ¿Y cuántos fueron los que fallaron allá en el becerro de oro? 3,000. Aunque si me permites, menciona a tu amigo Sam, dice que no, la Biblia no dice que 3,000, pero yo recuerdo que sí. Entonces, pero no sé. Es interesante, yo tampoco recuerdo el número, tampoco recuerdo el número. 32:28 viene que dice 3,000. A ver, vamos a buscarlo. Eso. Hechos 2:38 viene también. Eso. Fíjense qué interesante, a mí me llamó mucho la atención. No, yo no veo las letras. Igual aquí lo busco en el teléfono. ¿Qué versículos dijeron? Éxodo 32. ¿Éxodo 32 qué? 28. Éxodo 32, 28. Vamos a ver si el texto dice o no dice un número. Es interesante. Y eso es bueno que Samuel, quien sea de todos, nos pongan. Hermanos, se llama Samuel.
nos pongan este tipo de retos porque es bueno, que como los debería. O sea, te escuchas algo y hay que comprobar lo que realmente está en la Torah, no está escrito en la Torah. ¿Habrá alguien que tenga el texto? Bueno, en lo que el hermano lo busca, ahorita se me hizo muy interesante lo que dijo con respecto a las utilidades, cómo se acomoda el tiempo. ¿Cuándo se da la independencia de Israel? El 14 de mayo de 1948. Ajá, y luego después entra la guerra contra los árabes, no sé si lo recordamos. Sí, la de los 7 días. 6 días. Si investigamos un poco, cuando cayó Shavuot en 1948, fue de un 11 a un 13 de junio. Y es muy lindo notar que ahí se dio la primera tregua entre Israel y el pueblo árabe. O sea, como el Eterno permitió que ellos pudieran tener Shavuot, perdón. Sí, Por básicamente. primera vez. Uh-huh. Porque estaban en guerra y el Eterno permitió que la guerra ahí tuviera una tregua. Y eso lo podemos verificar totalmente en fuentes de internet. Sí. A ver, ahora sí tenía el ¿Lo voy a texto. leer? Dice, los levitas hicieron lo que Moisés dijo. Y ese día murieron unos 3,000 hombres. 3,000 hombres, por algo 3,000 murieron. hombres. Excelente. Y qué interesante. En el Nuevo Testamento dice que se convirtieron Ajá. 3,000. O sea, que exactamente en esa festividad, que es la festividad que leemos el libro de Ruth, que es la festividad del converso, del gentil, es exactamente la festividad que se utilizó en el Nuevo Testamento, donde sucedió ese acto, ¿no? Exacto. Me llamó mucho la atención ese dato. Ahí es donde les mencionaba al principio, no sé si recuerden, que normalmente el cristianismo dice, todo el pueblo. Literalmente está escrito que nomás 3,000 murieron. Bueno, mira, ahorita comentaba mi hermano justamente en el en vivo. Compartía un versículo en el que no menciona como tal ese de los 3,000, pero déjame lo busco. Ah, sí, Éxodo 32:4. 32:4 y dice, y él tomó de sus manos y les dio forma con buril y hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Más adelante 32:6 describe la actividad y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Este versículo sugiere una participación generalizada en la celebración. Entonces, puede que sí haya sido generalizada, pero los que hayan muerto, es que también tenemos que entender, y no se mencionó ahorita, cuando se le conoce mucho en el judaísmo como los Erev Rav, los agregados. Muy probablemente los 3,000 que perecieron hayan sido esos agregados que fueron los que incitaron a hacer el becerro de oro. Porque al final de cuentas el pueblo hebreo estaba separado del pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto hacía sus deidades, pero los agregados fueron los que incitaron y lamentablemente pues el pueblo fue el que pecó, porque si cayéramos en eso de que nomás fueron 3,000, entonces no se hubiera dado como dijiste ahorita, el juramento no se hubiera quebrantado, lo quebrantaron los agregados. Pero lamentablemente pues mismo Aarón estaba involucrado. Entonces puede que sí haya sido general el error, más sin embargo los que hayan incitado al error fueron los que fueron cortados. Exacto. Que según algunos historiadores mencionan de que los que, precisamente esos los que mencionas de los 3,000 que incitaron al pueblo, ni siquiera eran israelitas. Sí, pues según eran los agregados, los añadidos. Y eso lo menciono porque, o sea, literalmente no es algo que te lo sacaste de la manga. Algunos historiadores dicen que eran un pueblo extranjero, que estaban acostumbrados a la idolatría precisamente. Totalmente. Ahora, les voy a decir otro dato, a lo mejor les va a volar la cabeza otra vez, pero de eso se trata, de investigar, ¿eh? Exacto. Miren, les voy a pasar algo bien interesante. Miren, desde la óptica moderna de cómo pensamos hoy en día nosotros, los que de una u otra manera somos religiosos o creyentes, llámale como quieras, es que cuando se hizo el becerro de oro, se hizo para adorarlo. El texto no dice eso, ¿eh? Chéquense el texto y verán que eso no dice el texto, que adoraron el becerro de oro. Voy a explicar este detalle por qué. Lo que aquí difieren los rabinos es que dicen, los Erev Rav son los que probablemente hayan adorado a Dios. El pueblo de Israel es muy probable que no. ¿Por qué? O sea, que no lo hayan visto como una deidad separada de Dios. Explico. Para los que ya les digo, los que ya investigaron la clase de lenguas bíblicas en la cual hablamos sobre el paleo hebreo, sabemos que la Aleph era una cabecita de toro. Ajá.
O sea, y que representaba Elohim. De hecho, la palabra Elohim empieza con Aleph. Totalmente. O sea que la palabra Elohim o la letra Aleph en el paleohebreo o protosinaítico, como también lo conocemos académicamente, ese representaba a Elohim. De hecho, cuando hablamos del becerro de oro, no hablamos que directamente hiciera una deidad egipcia, porque no había deidades egipcias que fuera un becerro completo, sino mitad cuerpo de un humano y mitad cuerpo de un animal. Cuando están haciendo el becerro de oro, ellos están buscando otro mediador como Moisés. No directamente están buscando adorar el becerro de oro. Sí, exactamente. Ahora, termino la idea. Sí, sí. ¿Por qué podemos constatar esto? ¿Se acuerdan cuando pasó la ruptura? Tuvimos 2 exilios, 722 con Asiria y luego 586 cuando vino Babilonia. Ok. Antes de esos exilios, antes de que pasara esos exilios, ¿se acuerdan qué pasa con Rehabam? ¿Cómo se dice en español? Roboam. Este Roboam, cuando se lleva a la gente a Dan y a Betel, ¿qué pone? ¿Se acuerdan qué pone en Dan y en Betel? 2 becerros. 2 becerros, para que no bajen a Jerusalén. ¿Por qué pone 2 becerros? ¿Por qué no pone otra deidad, serpientes, otra cosa? ¿Por qué pone becerros? Porque el pueblo de Israel estaba sumamente conectado de que la palabra Elohim, de que el paleohebreo representaba el toro a Dios. Es una forma de buscar un mediador que nos, por ejemplo, el pueblo de Israel, al ver que no baja Moisés, están buscando otro mediador que los conecte otra vez con el Creador. Y cuando Roboam está haciendo los 2 becerros, está buscando otro mediador, no los está adorando, está buscando otro mediador para que ya no bajen a Jerusalén al templo. Otro mediador que ya no sea el templo, otro mediador que no sea Moisés. O sea, cuando vemos que todo el pueblo de una u otra manera se involucró con el becerro, incluyendo a Aarón, no podemos constatar que directamente adoraba el becerro de oro, porque si no, Aarón también hubiera muerto. ¿Cómo murió Nadab y Abiú? Porque metieron fuego extraño. Exactamente. Hubieran muerto. ¿Por qué sabemos que no murieron directamente? Porque no adoraron el becerro de oro, sino estaban buscando un intermediador, como ya no bajaba Moisés. Cuando buscan ese intermediador, he ahí el problema. Lo que en hebreo llamamos kavaná, la intención. Una cosa es que yo diga, esto es un mediador, y otra cosa es que diga, esto es mi Dios. O sea, ahí es cuando los rabinos caen y dicen, ok, los que murieron tuvieron que haber dicho, este es Dios. Y los que no murieron son los que dijeron, pudiera ser un mediador, porque venimos de ese mundo de mediadores, pero no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque no te harás imagen, no podemos. Sí, directamente. Entonces, desde la perspectiva histórica sabemos que no directamente adoraron el becerro de oro, sino hubieran perecido todos, no 3000, hubieran perecido todos, sino que realmente lo estaban utilizando como un mediador, como lo hizo Roboam, o como directamente el paleohebreo nos lo muestra con la letra Aleph. Que al final de cuentas es desconocimiento, ¿no? Como lo mencionaba, justamente antes de Moshe volver a subir, ya les había dicho, no tengan Elohim. Pero si vemos la palabra Elohim, también se le llamaba Elohim a los jueces. Sí. Y los jueces que eran tipo mediadores. Sí. Entonces ellos quisieron poner un mediador que el Eterno no puso. Ahí está el error. Exacto. Pasaría algo similar como lo que alguna vez explicabas de Moloch y Melech. Ajá, exacto. Un desconocimiento que los llevó a llevar sacrificios a Moloch pensando que era Melech, ya que en el hebreo no hay vocales. Entonces es la letra Men, Lamed y la letra Kaf. Het. Entonces ahí un desconocimiento y ellos decían, no, pues tiene las iniciales, tiene esas 3 letras, se debe referir a Melech, al rey, al eterno, pero se les vendía después como tipo Moloch. Es lo mismo, pero por ese desconocimiento se llevó a cabo sacrificios. Si ellos hubieran tenido en mente que el Eterno no acepta sacrificios humanos, pues el desconocimiento no les hubiera llevado a hacer eso. ¿Y qué es lo que dice el mismo texto, no? Por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿no? Así es, o sea, totalmente. Cada vez que nosotros ignoramos algo, eso no nos exime de la responsabilidad. Por ejemplo, la otra vez miraba una nota donde una mujer mexicana fue a, no me recuerdo si Arabia Saudita o Qatar, y compró un chicle, fue detenida y le dieron un mes de cárcel. Porque en los estados árabes está prohibido comercializar con chicles. Está prohibido. Es un delito. Entonces, ¿por qué la mujer dijo? Es que yo no sabía. Dijo, ok. El no saber no te exime de culpa. Al momento de que tú no sabes y llegas a un lugar que no conoces, létrate en las leyes. De hecho, el mismo tránsito, no sé si les ha pasado. También. Cuando yo iniciaba manejando, me pasé un alto, no un semáforo, sino un alto,
Y fue tal cual lo que me dijo, que no conozcas la ley no significa que la puedes romper. Claro. Sí, totalmente. Por eso, por ejemplo, cuando nuestros paisanos se van a Estados Unidos, que tienen que aprenderse la Constitución, apréndete las reglas. Si nosotros queremos ser parte del pueblo de Israel, Hay que si aprender. reconocemos que somos Israel, somos hijos del Eterno, necesitamos conocernos qué consejos, reglas e instrucciones nos da el Abba. De hecho, en Primera de Pedro está más que clarísimo eso que mencionas. Hablando precisamente de Pablo, pero te da el consejo, aprende lo que está atrás, porque los indoctos tuercen las palabras. O sea, necesitas aprender el reglamento del Padre, porque si no terminas torciendo todo. Un pequeño... viene con lo de Pablo, ¿no? O sea, exactamente. Cuando la gente no entiende la Torah, no conoce los preceptos básicos de la Torah, y luego lees a Pablo, pues distorsionas a Pablo, exactamente. ¿no? Distorsionas a Pablo, ¿no? Exactamente. Por la cuestión de que... Ya se me fue. Sigue. No, pero es la idea. O sea, la idea es esta. La idea es que yo no... Miren, desde mi perspectiva, repito, otra vez sumamente histórica, no como Moré, sino histórica, es que yo no puedo meterme a estudiar el Nuevo Testamento sin estar basado directamente en la Torah y en la Tanaj. No puedo. Miren. No se entiende más bien. Una vez decía, mi profesor Mario Sabán decía una vez, los cristianos siguen a Jesús, pero no lo entienden. Y nosotros los judíos sí lo entendemos, pero no lo seguimos. Tiene una manera única de explicar de explicar a Jesús o a Yeshua. Claro. He visto videos donde literalmente, básicamente te enseña de lo que es el judaísmo de Yeshua. Y lee el libro que tengo ahí en mi librería, en mis libros, el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Pablo. Hay un libro también buenísimo, se los recomiendo, de un judío ortodoxo llamado Shalom Shori, que él escribió por ahí del 70, 60, hace 40, 50 años, escribió El hermano Jesús de Nazaret. Y él lo puso como el hermano Jesús, porque para la época, hoy en día el Jesús histórico ya es otra historia en Israel, ya se reconoce el Jesús histórico en Israel, pero para los 70, 60, cuando Israel era una nación pequeña, pero todavía estaba en funcionamiento, para atrás, obviamente la figura histórica de Jesús no significaba nada. Entonces, Shalom Shori fue junto con Joseph Klausner. Ellos dos son dos judíos ortodoxos que escribieron sobre Jesús, y ellos dijeron, nosotros como judíos entendemos a Jesús desde el judaísmo, y es otra historia, Sí. Mario Sabán recopila toda esa información, más mucha información que él trae de la tradición judía, y te explica otro Jesús, te explica a otro Jesús totalmente. Entonces, recomendación, si usted quiere conocer a Jesús, usted quiere conocer a Pablo, usted vaya y conozca primeramente la Torah. Exacto. Primeramente la Tanaj. Segundamente, obligatoriamente, tiene que conocer el Talmud. La gente cree que Jesús estaba peleado con el Talmud. Eso es una locura, no es cierto. Si usted analiza los escritos de Jesús, se da cuenta que Jesús hablaba y replicaba con el propio Talmud. Utiliza el Talmud, utiliza la Mishnah. Claro, sabemos que fue recopilada en el siglo II por Yehudá Hanasí, pero desde antes ya tenemos con Rabbi Akiva recopilaciones de tradiciones orales. Y Jesús las utiliza. Sí. O sea, Jesús habla tradiciones orales del judaísmo. Entonces, no puedo entender a Jesús si no comprendo la Torá, la Tanaj y toda la tradición rabínica, porque Jesús era rabino. Es sumamente importante, o sea, es básico. Una vez, si me permiten, un hermano me preguntó que qué libro estaba estudiando de la Biblia. Le dije, antes de primero de meterme al Nuevo Testamento, primero debo de reconocer mi identidad. Obviamente se contaron 613 leyes. ¿Cómo se llamó el varón que las...? Maimónides. Moshe Ben Maimón. Maimónides recontó 613 leyes. Y primero nuestra identidad. ¿Qué nos toca como israelitas, como pueblo de Dios? Porque no somos templo y sabemos de que, o sea, físicamente, me refiero físicamente, hay leyes que son para el templo. Hay leyes que son para los sumos sacerdotes, para los sacerdotes, para los levitas, para las mujeres, para los reyes, si eres soldado, en fin. Lo principal es identificar qué eres en el pueblo de Israel. Obviamente, levitas no somos. Entonces, ¿qué te toca guardar? Y aún así, esto literalmente me sucedió a mí. No, pues nomás me encargo de lo que me toca a mí. ¿Para qué necesito saber qué tenía o no tenía que guardar el levita? Mi sumo sacerdote, pues literalmente a mí qué me importa, ¿no? Si me permiten la palabra, a mí qué me importa si el sumo sacerdote que se aprenda lo suyo.
yo me aprendo lo mío, pero no es así. Literalmente le mandaba el otro día el texto a Emanuel, que me tardé mucho tiempo en encontrarlo, donde literalmente Dios le dice al profeta que le enseñe las leyes del templo a la casa de Israel para que comprenda su salvación. O sea, literalmente tenemos que entender la Torah. Y bien lo dijo Pedro, si no terminas transgiversando todo. Y es lo que sucede. Me da, no sé, como entre risa y de esas así como ñañaras o no sé, el ver, por decir que hay cristianos pentecostales y no comprenden que en el Pentecostés fue cuando se les entregó lo que ellos rechazan. Como que me causa controversia, así como que, caray, no comprendo. No, y es interesante porque cuando uno se pone a leer el Nuevo Testamento y agarras los 4 evangelios, los 3 sinópticos y Juan, y cuando agarras los evangelios, tú te pones a analizarlos a detalle y te das cuenta del judaísmo de Jesús. Ajá. Te vas al primer evangelio y encuentras en Mateo 5:17 al 21 que dice: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a guardarla, cumplirla, no pasará, ni se quedará quitada nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego te vas al libro de Marcos. ¿Qué dice Marcos? Dice Marcos que entraba a la sinagoga en cada Shabbat conforme su costumbre, ¿no? Luego que dice el libro de Lucas, eso lo dice Lucas, y luego el de Marcos, dice Marcos capítulo 12, 29 hasta el 30, que dice: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué les dice él? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, ¿qué les dice? El Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Una declaración sumamente judía. ¿Sí? Les está diciendo el Shema. Y luego, cuando vamos al libro de Juan, pasan cosas también maravillosas. Porque cuando le dicen: oye, Señor bueno, no me digas bueno solamente uno, el eterno. ¿Y cómo encuentro la salvación? ¿Cómo lees en la ley? Exacto. Fíjate, cada uno de los evangelios tiene un rastro del Jesús histórico, del rabino Jesús, del rabino Yeshua. Entonces, nada más hay que investigarlo porque a veces la información no la creemos, nos la creemos porque nos la trasladaron así, nos la dijeron así, pero realmente el propio texto te da una luz. Por eso es interesante conocer el judaísmo de la época, que le llamamos judaísmo intertestamentario, conocer el judaísmo de la época del siglo I, conocer la Tanaj, conocer la Torah y obviamente la tradición. Cuando yo conozco todos esos puntos y empiezo a leer a Jesús, leo precioso. Totalmente. Exactamente. El Jesús grecorromano te lo enseñaron de que no hagas nada, Él ya hizo todo por ti. Exacto. El Yeshua hebreo te dice: imítame, haz lo que yo hice. Mismas cosas que yo hice antes de ir, y dice: las mismas cosas que yo hice ustedes harán. Rápido se asocian los milagros y todo, pero no, Él se refiere a todo. O sea, lo que yo he hecho, todas las obras que yo hago, ustedes hagan. Y fíjate, interesante. Si me permites, Manuel, hay un versículo en Apocalipsis 22:14, yo creo que de toda la Biblia. Sí. Me puedo aprender lo que dice, pero que me aprenda dónde está un poco complicado. Pero ese sí me lo aprendí. De hecho, me sorprendiste que dijeras el texto. En Apocalipsis 22:14 menciona que si quieres tomar del árbol de la vida, ¿qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos. Mala traducción, lavar sus ropas, ¿verdad? Exactamente. Adelante. Pero, se me fue la idea. Rápido lo digo. Fíjense qué interesante, hablando de lo que decía ahorita Israel. Fíjense qué interesante que nosotros entendemos, o nos hicieron entender que el evangelio, evangelius, como está en griego, pero el evangelio, ese llegó cuando Jesús llegó. Y que el evangelio es la muerte y resurrección de Jesús. Pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, otra vez a la luz histórica, y lee Hechos, capítulo 4, del 1 en adelante, te das cuenta que el evangelio, ahí está escrito literalmente, es Shavuot. Exacto. Es la palabra. Porque ahí en Hechos, del capítulo 4, del 1 hasta el 13, te empieza a decir todas estas palabras que les llegó las buenas nuevas, el evangelio, a los que estaban allá del monte Sinaí. Ese es el evangelio que a ellos se les fue entregado y hoy en día nosotros estamos llevando a cabo. O sea que a ellos nadie les dijo Jesús va a morir y resucitar. A ellos se les entregó la Torah. Exacto. ¿Qué es lo que viene a ser un Mesías, según la tradición judía? Devolvernos al camino de la Torah. Exacto. Eso y de hecho es lo que dice Juan. Si te fijas, Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista, si te fijas, viene preparando al pueblo para que se aleje de la ley. Claro que no. Viene preparando al pueblo, y si te fijas, básicamente el trabajo de Juan es preparar al pueblo para que se acerque con el Padre, para que haga esto, para que haga aquello. Es lo que se conoce como arrepentimiento, que en el hebreo es teshuvah, que es retornar al camino. Exactamente.
¿Tenemos comentarios, preguntas? Sí, ¿De qué tenemos? sí, de hecho sí. Menciona Juan, Sam. Menciona Sam. Que nos está viendo el apóstol Juan. ¿El inversor o cuál es? Dice, pregunta que cuándo se inició. ¿Cuándo se inició la comentario. celebración de Shavuot? Eso, es que llegó otro comentario. ¿Cuándo se inició la celebración de Shavuot? Y había hecho otra pregunta que ya la borró. Okay. Dice, ¿y cuándo se incluyó la Yehoshua en Shavuot? Esa mera fue la otra pregunta. No sé la Yehoshua, la salvación, o Yeshua, no, ¿a qué se referirá? A ver. ¿Alguien quiere contestar? Según obviamente, según lo que yo he comprendido, el primer Shavuot precisamente fue en lo que vemos en el Sinaí. Básicamente, pero si lo vemos como me permiten un casamiento con el padre, pues básicamente sería con Abraham, que fue cuando lo elige como ascendente de las generaciones. Bueno, en sí propiamente dentro de la Torah tenemos el día, el mes y el año exacto en que se entregó la Torah. Ahora, explico. El día fue el día 6, ¿sí? Llegaron, lo explicaba hace ratito, llegaron el día 1 del mes tercero, que hoy en día ya es Sivan. Y en el día 6 del mes tercero se entregó de forma oral Dios habló con el pueblo de Israel. Eso es Matan Torah, eso es lo que celebramos como Shavuot. El año, exactamente el año, es fácil de sacar. El año fue en el 2448. Fíjense bien, 2448. En el 2408 aproximadamente es cuando Dios va a pactar con Abraham. Y desde ahí empiezan a correr los 400 años, cuando viene la promesa de que tu pueblo estará en Egipto. Okay. Y desde ahí cuentas 2448 y exactamente es el día de la entrega de la Torah en el 2448. Ahora, ¿cómo puedo decir que yo sé este año? O sea, ¿cómo Emanuel se lo inventó? No me lo inventé. Hoy en día nosotros sabemos que desde la creación de Adán, no del mundo, a veces la gente confunde esa idea, que nosotros sabemos cuándo se creó el mundo. No sabemos, eso es mentira. Si alguien le dice, Rosh Hashanah es la creación del mundo, no es cierto eso. Rosh Hashanah es la creación del mundo. El Rosh Hashanah es el contabilizar la creación de Adán. Exacto. Porque cuando nace Adán, que es el sexto día, de ahí en adelante se puede contabilizar los años. ¿Cómo? Adán vivió tantos años, y los tantos años tuvo a Caín, y luego tuvo a Abel, y luego tuvo a Shet, y luego de Shet nació fulano, que nació los tantos años. Tú te vas contando eso y llegas a los 1448 exactamente las generaciones, a la entrega de la Torah. Antes de Adam Rishon o Adam Katmon, como le quieran llamar, antes de Adán no tenemos contabilidad. O sea, la palabra Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shinshi, Yom Hamishi, día 1, día 2, día 3, no sabemos cuánto tiempo duró. Exacto. ¿Sí? De hecho, si lo podemos ver incluso hasta en la creación. En el paleohebreo no es meramente día, sino la palabra Yom en paleohebreo es tiempo. Es tiempo. Así exacto. que pudo haber durado 6 segundos, 6 minutos, 6 días, 6 meses, 6 años o 6 tiempos. Simplemente hizo las cosas en 6 partes. Sí, es que hoy en día nosotros manejamos calendarios de 24 horas. Y es ahí donde entra la confusión. La palabra Yom se colocó por Eliezer ben Yehudá, es el padre del hebreo moderno, googleelo, Eliezer ben Yehudá, 1914-1917, es el padre del hebreo moderno. Él agregó y acuñó que ya pudiéramos traducir o identificar Yom como día de 24 horas modernamente. Pero en el paleohebreo sabemos que, incluso en el hebreo bíblico, sabemos que la palabra Yom no tiene una definidad de 24 horas, porque ni siquiera los días duran 24 horas en el calendario hebreo. Entonces, no sabemos si fue un tiempo indefinido. O sea, la palabra Yom Echad pudo haber sido día o un tiempo indefinido. Hacen otra preguntita. ¿Ibas a comentar, Jesús? Adelante. Rápidamente. Solamente, entonces, el hombre creó al tiempo cuando
fue creado el hombre, se creó el tiempo al final. Básicamente. Bueno, el tiempo contabilizado. Contabilizado. Pero el tiempo desde Bereshit, Bara Elohim. Sí. Desde ahí ya creó el tiempo. Sí, Se creó el tiempo. Porque se refiere como día 1, ¿no? Sí, porque Sí. acuérdense que lo que nos dijo en 1914 Albert Einstein, que es tiempo y espacio. O sea, cuando Hashem crea el tiempo, crea el espacio, la materia. Entonces, desde ahí ya tenemos un tiempo, pero un tiempo indefinido. Pero cuando ya es Adam Arishon, de ahí podemos nosotros, a través de la Torah, contabilizar. Pero Adán no iba diciendo, este es el año 1, Sí, este es el año 2. Sí, no. Exacto. No, pero ya empezó a envejecer, a morir, a todo eso. Ya se contó los tiempos ahora. Ajá, exactamente. Hacen otra preguntita, dice, disculpe, ¿en dónde? A ver, ¿quién es bueno ahí para Disculpe. los textos así en la mente, A ver a ver quién lo saca. Disculpe, ¿en dónde dice que Moshe fue de nuevo por las tablas? Dice, a lo mejor no lo he leído. Ok. En el Éxodo, no recuerdo el capítulo, ahí lo buscaba, en el Éxodo, porque está escrito que cuando viene con las tablas de la ley, las quiebra porque ve las danzas, escucha las danzas, escucha el ruido, y cuando escucha el ruido los ve con el becerro de oro y quiebra las tablas, a lo que los rabinos dicen que estuvo excelente porque no les alcanzó a mostrar los mandamientos, ¿verdad? No los condenó. Entonces, Sí, básicamente. después de eso va a venir la destrucción del becerro de oro, y ahí está escrito, no recuerdo el texto, ahí lo pueden buscar, no recuerdo el texto, pero está escrito, pongo mi palabra por medio, que está escrito, que dice que después de eso subió a pedir 40 días por el pueblo de Israel, porque el Eterno le dice, desde antes le dice, baja porque tu pueblo se ha corrompido. De hecho, podemos googlearlo con toda confianza. Es cuando le pide y le dice, alízate 2 piedras. O sea, básicamente cortó 4 piedras. Sí, es Deuteronomio 34-38, uno de los dos, 34, de Éxodo 34 para arriba. Éxodo 34, 38, uno de los dos, ahí me viene el recuerdo. Pero sí dice que hubo unas segundas tablas de la ley. De hecho, en el arca ahí se guardaban las enteras y las quebradas. Ah, ok. En las enteras y las Ese quebradas. dato sí no lo conocía. Sí, ahí estaban en el arca las enteras y las quebradas. Pero sí hubo unas tablas de la ley quebradas y luego unas segundas tablas de la ley. ¿Algo que gusten comentar para irnos despidiendo, hermanos? Empecemos de Hay allá para algo acá. importante aquí en Chabot, y eso no sé si es para que lo leí, y dice en Shemot 34:22. En Shemot 34:22 dice, celebrar las fiestas de semanas ofreciendo los primeros frutos, y aquí me quedé aquí como una duda, frutos maduros. O sea, al final también dice que cuando va a venir por las primicias, y tienen que ser frutos maduros al final. O sea, aquí tendríamos que englobar que es un fruto maduro, o en cómo entraría en nosotros. O sea, Sí, como dijo ¿cuál es la Israel, madurez? ¿cuál es lo que me toca a mí en eso? sí, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Obviamente, si lo ponemos con lo que dijo Shaul, yo pensaría que eso es el fruto del Espíritu, que básicamente es lo que vamos a recibir, o sea, la llenura del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh. Así que yo pensaría eso. O sea, ¿qué es lo que le tengo que presentar al Padre? Que sí fui digno de que su Espíritu morara en mí. En cuyo caso, o sea, las personas que siempre pelean, no es una madurez, ¿no? O sea, no estás maduro para recibirlo. Sí, y según Gálatas 5:22 al 23, ¿cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, longanimidad, modestia, continencia y castidad. Y si se fija, ahí mi hermano ahí enseguida dice, y contra tales cosas no hay ley. Y lo que me llama la atención es de que normalmente el pueblo cristiano ya dice, ¿ya ves? Si tienes el Espíritu de Dios, y normalmente son los que brincan y parece que se están electrocutando en el suelo, tengo el Espíritu de Dios, entonces yo la ley ya no la tengo que hacer. Pero no es de esa manera. De lo que se refiere es de que, obviamente, si yo tengo amor, no voy a desear a la mujer de mi prójimo, no le voy a robar. O sea, ¿qué está haciendo? Y si nos fijamos, cuando Yeshua le dice al joven rico, todas estas cosas he guardado, pues te falta el amor. O sea, puedes guardar toda la ley, pero te falta lo principal. O sea, no es que la llenura del Espíritu Dios signifique que vamos a quitar la Torah, no significa que está sobrando la Torah. Totalmente.
Y si tienes esos frutos, no hay ley que te acuse que eres pecador. Exactamente. A ver, hermano Manuel, ¿algo que guste agregar para irnos despidiendo? No, pues para irnos despidiendo, pues que el Eterno los bendiga y los guarde, que esta festividad de Shavuot, de Bezrat Hashem, sea de bien para todos ustedes, que los lleve a elevarse, a tener mejor conciencia. Amén. Si usted es de las personas que se desvelan, si usted es de la persona que se desvela gracias a la idea que tuvo Jaime Vital y se desvela usted toda la noche, si en la mañana se va a levantar con toda la actitud a orar y a dar gracias, pues desvélese. Pero si en la mañana se va a levantar todo desganado y no va a tener ganas de decir Shema Israel, Adonai Elohim, y no se va a levantar a orar ni a dar gracias y no va a ir va a faltar al trabajo y no va a hacer esto y no va a hacer lo otro, pues no se desvele. O molesto porque no durmió. O molesto porque no se durmió, o sea, no se desvele, no se desvele porque al final de cuentas no es una mitzvah, desvelarse no es una mitzvah, comer lácteos tampoco es una mitzvah. Comer lácteo tampoco es una mitzvah, es una tradición. O sea, si usted no lo llegara a hacer, no pasa nada. Simplemente es tradición. Si usted lo puede hacer y ya está acostumbrado a hacerlo, Baruch Hashem, qué bueno, no pasa nada. Sí, como dijo Israel, si le sirve espiritualmente, adelante. Claro, está muy rico el cheesecake, ¿no? Ya sé. Entonces, hay comunidades que debaten con eso. Hay comunidades que dicen, ok, todas las festividades tienen que tener una seuda. ¿Qué es una seuda? Hacer carne. Ajá. Y en el judaísmo no mezclan carne con leche. No. Entonces, oye, ¿cómo que lácteos, carne? ¿Qué pasó aquí? Que si me permites, se me hace que está como que mal leído ese verso. Porque dice que no comerás el... Ya vamos a debatir otra vez. Sigamos. Esto se pone bueno. Que dice que no comerás el cordero con la leche de su madre. Ajá. No significa que no comas leche con carne, sino que no, más bien, no, el verso dice no cocinarás al becerro la carne con no la cocerás, leche de su madre, exactamente. No cocerás, pero... No significa que no comas leche con carne. Era un animal, o sea, era otro tipo de animal, ni era la vaca. Bueno, en hebreo es otra palabra. Bueno, yo creo que ahí hay mucha subjetividad, como dijo mi hermano ahorita, si usted lo interpreta, sí está bien. Si usted interpreta el no mezclar carne con leche, hágalo. Hágalo. A final de cuentas tenemos que reconocer que somos panes con levadura. Tenemos ahí ciertas circunstancias que no nos permiten tener la verdad absoluta. Exacto. Haga lo que le da paz a su alma. Exacto. Y haga lo que le sea edificante a su prójimo. ¿Sí? Preocúpese por eso. La Torah se resume en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Se resume. ¿En cuáles? Amarás al Señor, tu Elohim. Ajá, amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí en más, todo es secundario. ¿Cómo sé yo que amo al Eterno? Por medio de los mandamientos que me acercan a Él. ¿Cómo sé o cómo voy a saber yo que amo bien a mi prójimo? Cumpliendo los mandamientos que están escritos. Exacto. Pues bueno, hermanos, esto ha sido todo de nuestra parte, al menos que alguien quiera agregar algo. ¿No hay más preguntas? ¿No hay duda? No, ya fue todo. Fue todo. Fue todo. Pues fue un placer que hayan estado aquí con nosotros, escuchándonos por estas casi 2 horas. De hecho, faltan 15 para acabar las 2 horas. Vamos a irle. Sí. Ha sido un placer a mis hermanos aquí, al Roy Rubalcaba y a mi hermano Jesús. Ha sido todo un placer haber compartido los micrófonos con ustedes. Antes de despedirnos, hablando de la carne con leche. ¿Vas a invitar a cenar? No. No, digo, sí. Les voy a pasar un dato muy interesante. ¿Saben ustedes cómo se dice leche en hebreo? No, la verdad no. Ok. Halav se dice leche, pero es bien interesante porque la palabra grasa también se dice igual. Entonces ahí es la pregunta del millón. Concuerda con el mandamiento que dice que la grasa le corresponde al Eterno. Sí. Ok. Eso, ténganlo en cuenta, ya sería para otro tema porque no quisiera que nos alargáramos, pero pónganlo en cuenta, tómenlo en cuenta y analícelo, que realmente los filiólogos no sabemos, o más bien los filiólogos no saben, si realmente dice no hervirás al animal en la leche o en la grasa.
No se sabe porque Halav y Halev se escriben igual. Sí, te lo voy a poner un poquito más difícil. No voy a tocar el tema en hebreo, pero en la Torah se menciona mucho la mantequilla, que es más grasa todavía. Bueno, con respecto a la leche. Cuando vienen los viajeros que vienen a visitar a Abraham, Abraham ya ¿qué sabe. es lo que les da? ¿Carne y leche? Carne y leche. Fíjate que ese es un debate que tuve una vez con un amigo judío, donde él me decía, mira, no debes de mezclar carne y leche. Y yo le decía, ok, ¿por qué? No, pues que es la misma. En la Torah aparece 3 veces, ¿eh? Esa idea de no cocerás al ternero aparece 3 veces. Entonces en el judaísmo se dice, ok, una es no comercializarlo, otra es no consumirlo y otra es no tener beneficio de ello. Eso lo interpretan así. Entonces, yo le decía, a ver, ¿quién tendrá más conocimiento de la Torah? ¿Nosotros o Abraham? No, pues obviamente. Abraham, ¿no? Génesis 26:5 dice que Abraham guardó las leyes, estatutos, preceptos y toda la voz de Dios. Entonces, es interesante que cuando vienen los 3 viajeros, lo primero que hace es cocer pan y mandar a matar a un animal y les da leche. Y el texto claro lo dice, les dio carne y leche a comer. ¿Cómo se la sacan de la manga? Es que dentro de la tradición rabínica se debe de dejar ciertas horas. Entonces la idea es, ok, es que lo que pasa es que Abraham les dio primero leche, pasaron unas horas, que el texto no dice, pero pasaron unas horas y luego ya les dio la carne. Una digestión. O sea, ya no se mezcló carne con leche. Bueno, el texto no lo dice porque literalmente la narrativa es continua. Dice que comieron, se sentaron y les dio carne y leche, está pegado, y que comieron, y luego después pasó lo de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Amorra. O sea, el texto sí dice literalmente. Otra respuesta que te dan es, ok, es que lo que pasa, bueno, hace poquito tuve un debate con los noágidas, amigos míos, que ellos dicen, no, es que lo que pasa que de Moisés para atrás todos eran noágidas. Entonces ellos no llevaban la Torah. Y como no llevaban la Torah, pues no pasaba nada si mezclaban carne con leche. El problema fue después del Arsinai, ya no mezcla carne con leche. No estaría de acuerdo con eso, porque esto ya lo hice matemáticamente. Bueno, me ayudó muchísimo mi esposa, obviamente son matemáticas. Pero cuando Noé entra en el arca, se agarran y hacen números, todo lo que hace, casualmente, lo hace cuando es un Moedim. Y lo pueden hacer matemáticamente poniendo números, porque la Biblia dice que a los tantos días el Eterno se acordó de este hombre y que luego después hizo esto, y a los tantos días hizo esto otro. Se puede hacer matemáticamente, así que a mí me causa como cosquilla que se diga por decir eso, pero casualmente este hombre en el barco, casualmente todo lo que hizo, lo hizo conforme a los tiempos de las fiestas de nuestro Dios. Bueno, ya sería otro debate. Sí, ya empezamos hablando de Shavuot. El mismo judaísmo dice que todos ya sabían la Torah. Bueno, hay dos tradiciones. Hay 2 tradiciones sobre eso. Una tradición es que la Torah fue entregada desde antes. Por eso tenemos pruebas. Por ejemplo, esas son pruebas que yo llevaba ese día el debate, porque tuve un debate con el líder de los noajes, amigo mío, debatimos sanamente. Y yo le decía, mira... ¿Por eso traes el ojo morado? Sí, pero traigo el ojo morado, es lo que me saco. Le mando un saludo al maestro Casín, un amigo mío, y con él debatimos muy de buena fe. Entonces, las pruebas que yo le traje, mira, antes de la entrega de la Torah, en Levítico hablamos de los animales puros e impuros, pero Noé supo cuáles eran puros e impuros. ¿Cómo supo? Si Levítico todavía no era entregado. Él ya sabía cuáles eran puros e impuros, y Dios no le dice. Prueba número 2. Dice Génesis 26:5 que Abraham guardó leyes, estatutos, preceptos y Toratí. En el texto hebreo dice Toratí, o sea, mi Torah. Está escrito en el texto en hebreo, Toratí, mi Torah. O sea, que ya está hablando directamente de la Torah. Sí, por la Yod la hace como propia, ¿no? Sí, la Yod viene de la palabra ani. O sea, cuando ves algo que con prefijo la Yod perdón, al final, porque no hay prefijos en el hebreo, son finales. Cuando es al final, Toratí es a primera persona de ani, de mi Torah. Me pertenece. Mi Torah, exactamente, me pertenece. Entonces, hay otra prueba que debemos tener. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Mará, no sé si se acuerdan, cuando el pueblo de Israel estuvo en Mará, ahí dice que Dios les entregó leyes y preceptos. Y luego, después de eso, ellos salían a comer el maná. ¿Cuántos días? 6 días. Y el sexto, ¿qué hacían? Recogían doble porque el séptimo estaba prohibido.
¿Qué nos muestra esto? Que ya se guardaba el Shabbat. ¿Sí? ¿Qué les va a prohibir un séptimo día si no guardan Shabbat? Obviamente están guardando Shabbat. Antes del Éxodo capítulo 20. Antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. O sea, el pueblo de Israel ya estaba, vemos la circuncisión, o sea, hay muchísimas formas de comprobar que la Torá ya existe. Hay movimientos judaicos que sí comprueban esto. Yo le mencionaba ese día el debate, le decía, lo que pasa es que el movimiento Noahida no es un movimiento muy respaldado dentro de las comunidades judías, porque 1 de cada 10 respalda ese movimiento de los rabinos. Es un movimiento más hasídico y no necesariamente sumamente ortodoxo. La idea del noajismo nació a través del Talmud, cuando el pueblo macabeo ganó la victoria en el 147 antes de Jesús, del 175 al 142 aproximadamente, la guerra de los macabeos, ganan la hegemonía del territorio, gente queda dentro, y entonces los rabinos empiezan a explicar, oye, ¿qué hacemos con eso? Nace el Ger, bueno, ya sería para esto y me estoy adelantando mucho, pero nace el Ger Seded y el Ger Toshab, y de ahí nacen las 7 leyes de Noah. Está escrito en el Talmud, si lo quiere buscar ahí en el Sanedrín 58b. Bueno, corto porque se nos vamos. Ok, pues fue todo un placer, amados hermanos, que nos hayan sintonizado aquí en Radio Torah 102.9 FM. No les prometo nada, pero trataremos de hacer lo posible de hacer esto más seguido, obviamente, si el Eterno nos lo permite, ¿ok? Entonces, les bendecimos grandemente, amados hermanos, y ya saben, no se despeguen de Radio Torah. Comunícate con nosotros al 656-746-8290. 746-8290. Mándanos un WhatsApp